Reverser, pentester, exploiter. Hoy vamos a hablar con un clásico de la cultura hacker en la comunidad en España, con Pedro Candel. Vamos a ver qué nos cuenta el mítico Sauron. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 18 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Pedro Candel, con el mítico Sauron. Sauron es uno de esos hackers que le encantan las radiofrecuencias, que es un gran radioaficionado y que le encanta la aviación. Y con él vamos a hablar de muchas anécdotas relacionadas con el hacking y de cómo él ve la vida. También de cómo estuvo a punto de morir en una avioneta mientras hackeaban el sistema, digamos, de aviación del gobierno de España y otras muchas cosas más. También hablaremos de cómo ve él a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recordemos, Sauron ha sido formador de la policía en muchos aspectos relacionados con la ciberseguridad. Pero también hablaremos de otras cosas, como la ciencia, como cómo ve la emergencia climática o qué idea tiene él de las inteligencias artificiales. Así que sin más, vamos a ver qué nos cuenta hoy en The Hacker Style el mítico Sauron. Bueno, pues aquí estamos con Pedro Candel, mítico Sauron. Lo primero que te preguntaré es, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, pues darte las gracias por hacer posible pues esta entrevista. Gracias Estamos fenomenal, igual que siempre. Nos gracias a vimos ti. hace poco. Sí, nos vimos en febrero. Sí, sí. Bueno, tú llevas mejor las cuentas de los años que yo, ¿eh? Febrero, febrero. Estuvimos ahí en febrero que presentaste una charla que, de hecho, si quieres comentar de qué iba un poco, para que vea la audiencia con quién estamos hablando, ¿de qué iba tu charla de febrero? Cuéntales. Pues bueno, en febrero, a ver, hay bastante charlas, ¿no? Pero en febrero creo que fue la de los aviones, el spoofing de Ujú. las señales, pues para lo que son los sistemas electrónicos que llevamos en aviación, tanto en la parte comercial como la parte deportiva, y poder modificar esas señales, recibirlas en tiempo real, poder modificarlas, cambiar ciertos parámetros como, por ejemplo, pues no sé, poder crear un secuestro dentro de lo que es la cabina y remitir esas señales, lógicamente, pues las van a atender otras aeronaves, las van a atender torres de control, etcétera. Y bueno, eso por ejemplo, aplicable a lo que serían los sistemas de radiofaros del BOL, los sistemas de aterrizaje instrumentales como el ILS, etcétera. Y hicimos unas cuantas demos con jaula de Faraday para que Ujú. nadie se nos enfade. Buenísimo. Y bueno, pues curiosa, una charla curiosa. Pues para que veáis un poco con quiénes vamos a charlar hoy, voy a empezar, que siempre le hago esta pregunta un poco a la gente, un poco en función también de su profesión y a las cosas que se dedican. Lo que te preguntaría a ti, que también es un poco el motivo del canal, es qué significa para ti ser un hacker. Pues a ver, yo creo que sí, esto es la pregunta del millón, ¿no? Creo que es una Sí. palabra que no le gusta a nadie, que se la digan, ¿vale? Ni aunque venga de fuera, ni ninguna cosa, mucho menos nos gustan las personas que se autodenominan hackers. Ujú. Y bueno, pues simplemente para mí es como aquel que dice el ser un entusiasta de todo, pero de algo concretamente que estudie a fondo, ¿no? No Ujú. lo deje. O sea, tampoco coincido pues con las definiciones como podría ser la definición del Iron File, ¿no? Ujú. De la persona entusiasta típica, solamente dedicada a la informática y que busca los fallos de seguridad. No, al revés. Un hacker, ¿en qué puede ser? Puede ser en cualquier sector, en cualquier ámbito, ¿no? Ujú. Hay cosas como aquel que dice, pues que nosotros nos gusta más, por ejemplo, que nos llamen investigadores de seguridad, que Ujú. realmente lo que hacemos nos papeamos, como aquel que dice, nos documentamos lo primero muy bien, estudiamos los temas muy, muy a fondo, Ujú. e intentamos comprenderlos y, lógicamente, realizar pruebas. Sin pruebas, y de aquí pues vienen muchas cosas, sin las pruebas es imposible quedarte simplemente con leer un paper o con leer la investigación o asistir a una con y ver qué es lo que ha hecho otra persona para poder mejorarlo o incluso para reproducir simplemente a veces lo que son sus resultados, ¿no? Ujú. Lógicamente, nunca tenemos que avanzar sin haber hecho lo que son los pasos previos.
dentro de lo que sería, pues, mi punto de vista. Y por último, lógicamente, pues habrá que compartirlo y habrá que volver a explicarlo, es decir, cuál es tu punto dentro de lo que sería, pues, la investigación, ¿no? Lógicamente, a ver, pues ¿por qué se llama hacker o por qué se llama investigador de seguridad o por qué se llama persona tozuda y Ujú, persistente con un tema hasta que le sale, ¿no? ujú, Pues lógicamente cuando te metes a fondo con algo, pues al final vas a encontrar fallos, es obvio que vas a ver ciertas debilidades y que a veces pues son explotables, unas veces de forma muy sencilla, otras veces pues de forma un poquito más compleja, pero vas a ir viendo cómo tus skills te van a ir permitiendo poco a poco ir basándote en otras cosas que has hecho anteriormente para ir poco a poco eliminando pues esos pequeños obstáculos que al principio te suponían montañas y que luego son ligeros escalones, ¿no? ujú. Entonces, lógicamente, pues salen vulnerabilidades, salen cosas y luego ya, pues cada uno bien las explota, bien las vende, bien se las queda, bien se pega unas risas con los colegas Ujú. o a saber, ¿no? Muy Ahí bueno. ya no entramos. Es decir, tú haces un trabajo que, como yo digo, es un mero trabajo de investigación y Ujú. a partir de ahí, cada uno que lo use como quiera. Muy bueno. Y volviendo un poco al principio, has hecho una descripción súper extensa, muy buena, de todo ese proceso, pero volviendo un poco al principio, ¿no crees que ha cambiado un poco la época? Porque dices, a nadie nos gusta que nos llamen o que nos autoetiqueten. ¿No crees que eso ha cambiado y que ahora se ve mucha gente que se autoetiqueta o que empieza a usar ese término, algo que prácticamente era un tabú en los años 90? Y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Es decir, para muchas personas, y tú sabes los círculos Mm, nuestros, quiénes hay, sí, ¿no? sí. Lo digo porque para muchas personas sigue siendo un tabú. Es decir, Ujú. no es, como aquel que dice, no es algo que sea de tu agrado, que te digan incluso eso, Sí, ¿vale? sí. Porque no lo eres. Es decir, para mí un hacker es una persona que está a 1000 años luz de lo que nunca probablemente yo llegué a ser. Ujú. Muy bueno. Entonces, ahora mismo, toda esta, digamos, juventud, las nuevas generaciones, ¿qué ocurre? Que enseguida pues les gusta autodenominarse hackers, autodenominarse que son unos cracks, los mejores del universo, ponerse una capucha, ponerse 4 LED, Mm. ponerse, pues, como aquel que dice, unas zapatillas, la pizza, Sí, tener el el cliché, cerebro un en la poco el cerveza cliché. Ujú. y hundir el mundo. Entonces, pues no, por eso sigue siendo realmente pues un poquito el tabú, ¿no? Esa Ujú. palabra tabú y que ahora pues se ha prostituido todo el tema de redes sociales, etcétera, 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 se ha prostituido bastante desde mi punto de vista. Sí, es muy curioso también esa situación cuando alguien que no es un poco del mundillo presenta o te presenta o presenta a otra persona y dice, este es no sé quién, es un hacker. Y en según qué personas o según cómo sea, como lo diga, hay mucha gente que dice, a ver. Las reacciones, efectivamente, las reacciones pueden ser curiosas. Yo, de Ujú. hecho, por ejemplo, en mi página personal que tengo, Sí. lo digo muy claramente, o sea, que no es un hacker, porque Ujú. hasta hace muy poquito, como bien sabrá la audiencia, y Ujú. tu audiencia es una audiencia técnica, Ujú. no es un pirata informático y cuántas veces nos ha costado Ya llegar cambiar eso. a que se nos reconozca como que no somos piratas. Vamos Ujú. a ver, señores, que no. ¿Vale? Sí, sí. Que somos simplemente investigadores, meros investigadores de seguridad. Ya está, Sí. y en ese campo. Yo lo veo que hemos pasado de tener que escondernos a ser necesarios en prácticamente todo, ser buscados, digamos, para bien, ¿no? Para, oye, te necesito en mi equipo o tal. Eso sí que veo que ha cambiado. Y también, Nos buscan efectivamente, nos buscan, nos necesitan y no necesitamos. Es decir, este mundo es una simbiosis. ujú, Si falla una de las piezas, lógicamente, pues va a ocurrir algo. Entonces, debemos de estar ahí y debemos de estar para bien, no para mal. ujú, Cierto es que luego, pues, si quieres, entramos un poquito, pues, en tiempos de los pasados, ujú, sí, pero lógicamente, pues, a ver, creo que estamos todos, pues, para hacer el bien. Creo que el objetivo de cualquier persona, pues, que pase por aquí, lo que sería la vida es muy breve, muy corta y ujú, creo que estamos aquí para dejar huella de algo bueno que hagamos. ujú, No creo que nadie nos recuerde, si hacemos maldades, no creo que nadie nos recuerde por eso. Y ujú. nadie seamos, de alguna forma, pues el referente para otras personas, otras generaciones, cuando vamos por ese camino mal enfocado.
Muy bueno, muy bueno. Y hablando un poco de proyectos, lo que te preguntaría es si tienes ahora mismo, algo entre manos, alguna charla, algún proyecto, o reciente, que has estado hace poco en un congreso, que quieras comentar. Bueno, lo raro, como tú sabes, es que no tuviéramos nada en las manos, ¿no? Pues para disfrutar también, pues un poquito del poquito, muy poquito tiempo libre, la verdad, pues que tenemos, ¿no? En cuanto a proyectos, pues a ver, llevo varios en lista, como siempre. Ahora mismo, pues hay, digamos, tengo tres cositas. Una que me encanta, que es pues un sistema en el que estoy trabajando, que es de radares, de Ujú. muy bajo coste, Muy bueno. que lo que permiten es conocer lo que sería, bueno, van escaneando todo lo que sería pues, las señales de radiofrecuencia y Ujú, determinan desde dónde se origina. ujú, Pueden hacer el tracking de toda esa señal, aunque se mueva, por ejemplo, pues para el tema, yo me encanta, en mi ocio, me encanta lo que sería pues varios deportes que requieren de cacharritos que tienen que tener su tracking, su geoposicionamiento, etcétera, etcétera. ujú, Y bueno, pues aunque se mueva el objetivo, me permite ese radar ir siguiéndolo y determinar exactamente, bueno, no exactamente, ojalá, pero ujú. me puede determinar por dónde está, ¿no? Buenísimo. Este me encanta, está prácticamente hecho y a punto de presentar pues para futuras cons, futuras quedadas, bootcamps o lo que sea, porque hay veces que no tiene por qué ser donde se ponga una con. Puede Ujú, ser una quedada, como muchas veces hemos hecho, ujú. 4 amigos, un banco, Y unas enseñarlos. cervecitas y Ujú, nos contamos el estado de verde ujú. completo. De Buenísimo. hecho, luego si quieres hablamos un poco más, que creo que nos gusta Perfecto. más eso, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, otro proyecto, ¿no? Del que me gusta hablar y lo digo porque es que ha salido hace muy poco y también pues ha surgido como una necesidad, ¿no? Una necesidad en cuanto a lo que sería, pues, básicamente se trata de transcribir todo lo Ujú, que serían las conversaciones que se mantienen en banda aérea. ujú. ¿Cómo no? Transcribirla por un problema muy sencillo que tenemos aquí en España y es el problema del inglés, el Correcto. problema del idioma. Ujú, Sabemos el castellano, sabemos el catalán, sabemos el euskera, sabemos el galego, sabemos el valencià, sabemos el manchego y ujú. sabemos cualquier variación del castellano. ¿Vale? Si me dejo alguno, disculparme. Pero, sin embargo, no tenemos ni puñetera idea de 4 frases dichas en inglés. Ujú, Con lo cual, pues vi en compañeros pues, que tengo en esta parte de ocio, vi ujú, que no sabían qué estaban diciendo y hay veces pues que se comunican cosas importantes ujú, y pues con ese de low cost ya un poquito es pues el rollo mío, ujú, intentar con cosas muy baratas hacer ujú, cosas que valen muchísimo dinero, bueno, pues simplemente está continuamente escaneando, ujú. eso se guarda, se almacena, se pasa, también es cierto, se pasa por una IA que hace lo que sería pues el Transcribir. speech, Ujú. obviamente, y ya se puede traducir a cualquier idioma, ¿no? Para entenderlo. Muy bueno. Y te lo muestra simplemente, pues, bien como subtítulo o te lo manda, puede hacer el speech to test y te lo puede enviar vía emisora para que lo entiendas y seas consciente realmente de qué es lo que ocurre, ¿no? Y este proyecto, pues, surgió, es de los más sencillos y de los que hay mucha gente que está utilizando ahora mismo, compañeros que lo están experimentando Ujú, y dices, bueno, ¿cómo no se nos había ocurrido antes, no? Y ujú, no podemos, como aquel que dice, pues no podemos pensar tampoco en todo, ¿no? ujú. Pero con sus más, con sus menos, porque tiene pues su intríngulis, esa recepción de todo lo Sí, que sería el espectro de el banda delay. ancha, Ujú, etcétera, etcétera, pero bueno, pues siempre, como aquel que dice, estamos un poco en esos límites, ¿no? Entre a veces lo legal, alegal, vamos a ujú, ponerle, ujú, etcétera, etcétera. ujú. Bueno, Y bueno, pues otro de los que llevo ya, pues con bastante tiempo he hecho una placa experimental. Me gusta mucho pues el tema, por ejemplo, de la radiofrecuencia y ujú, mediante una Raspi normal y corriente de las que antes nos costaban 4 duros, que ahora mejor no comprarla ujú. con el precio que tiene. Sí, las hay, Bueno, además. pues simplemente con una Raspi y lo que sería pues la resonancia de ciertos parámetros enviados por las pistas, Ujú, consigue emitir las señales del ADS-B en los modos C y S.
lleva un sistema de posicionamiento de GPS Ujú. y simplemente esa plaquita lo que hace es meramente amplificar esa señal y emitirlo al espectro radioeléctrico. Buenísimo. Con lo cual, pues digamos que tenemos un cacharrito fiable y de muy, muy bajo Muy bajo coste. coste. Ujú. Que lógicamente, pues a ver si lo ponemos dentro de lo que sería un dron, nos ponemos a lo mejor a volarlo, etcétera, etcétera, podríamos simular perfectamente condiciones de una aeronave, ya que enlazando, por ejemplo, con la charla que dimos en la Checon, Ujú. lógicamente, pues podríamos decir que estamos a una altitud diferente, podríamos pasar otra serie de parámetros, Qué bueno. pero lo que sería la señal, por ejemplo, del GPS de dónde está o lanzar trazas para saltar una alerta DEFCON o cosas Sí, sí. similares, Ujú. luego ya cada uno, es decir, aquí cada uno su cabeza que haga lo que quiera, Sí. o como yo digo, 3 cacharritos de estos, pues se los ponemos, se los colgamos a una vaca, cada una en su cencerro Sí. y la soltamos por el monte, pues simplemente para echarnos unas risas. Sí, ¿Vale? buenísimo. Y estoy esperando pues que me manden desde China lo que son ya las placas, las definitivas, con la parte del amplificador. Y vamos, de momento lo que son los resultados en cuanto simplemente lo que sería la RASPI, Ujú. aproximadamente entre 0,5 y 50 centímetros, un metro, Ujú. es perfecta. O Qué sea, ha bueno. costado mucho modular todo lo que sería por las señales, son simplemente pulsos, pero tienen que entrar, como aquel que dice, con la frecuencia de un reloj. Ujú. Perfectos, tienen que ser Claro. pulsos perfectos. Ujú. Y una vez hecho eso, que era la parte difícil, la parte ya de RF, de amplificar la señal y transmitirla, es lo Eso de sería menos. banal. Ujú. Y nada, a ver si llegan, estoy esperando. A ver si no Bueno. se pierden con tanto conflicto como tenemos. Buenísimo, pues aquí está Sauron ahora mismo y lo que te voy a preguntar es algo de más atrás y es si recuerdas cuando empezaste con Internet, si recuerdas cómo llegó a ti la primera conexión o si recuerdas tu primera máquina, algo así nostálgico o algo así Pues, de los principios. pues por suerte o por desgracia, porque como aquel que dice, pues he tenido la muy buena suerte de haberme criado, como yo digo, justo al lado de un CPD y Ujú. con gente pues que ha tenido acceso no a las máquinas, digamos, que estábamos nosotros acostumbrados, que fue con las que empezamos, pues no sé, desde el típico Spectrum, Spectrum, desde el sí. Commodore, etcétera, etcétera, Ujú. sino haber tenido la suerte de tener los mainframes como Oh, aquel que dice, pues dentro, como aquel que dice, de mi propia casa, qué ¿no? bueno, qué bueno. Entonces, pues lo digo porque he tenido, digamos, la parte de ocio, pues con todo este tipo de cacharritos, conforme decíamos, ¿no? Con todo el Z80, Ujú. particularmente, a ver, yo era un forofo del MSX, para mí eso Ujú. era Ujú. lo max. Sí, Sé que hay mucha gente, además tengo muy buenos amigos de la parte del Spectrum, de la parte sí, de todo, o sea, de todo, pero mi parte que me encantaba era el el MSX. MSX, sí. Luego ya en plan, digamos, semi-pro casero, pues lógicamente, a ver, he tenido, pues yo qué sé, desde el primero y, bueno, uno de los primeros IBMs, pues que hubo aquí. Qué bueno. Después, no sé, desde el Astran, no recuerdo el modelo, creo que era Ujú. el 1512, creo, o algo así, Ujú. pero que no era nada. Después, pues el 286, 386, o Ujú. sea, he pasado, como aquel que dice, he pasado prácticamente por todo y Ujú. conforme te he dicho, pues el tema, por ejemplo, de todo lo que sería por la parte de mainframes, workstations, pues para trabajar pues con ese 400 RPG, etcétera, etcétera, porque era una de las cosas que se enseñaba, una de las cosas que se llevaba en el tema de finanzas, ¿vale? Ujú. De Ujú. bancos y pues como estaba al lado, pues tuve esa suerte. Qué bueno. Simplemente estar en el momento adecuado, como yo muchas veces digo, el poder estar en ese momento y Ujú. haberlo vivido, haber tenido la suerte de haberlo vivido. Porque Buenísimo. ya tenemos una edad. Buenísimo. ¿Y Internet? ¿Te acuerdas cuando llegó Internet a tu casa? Me Ujú. acuerdo porque llegó antes de que tuviéramos el Internet real, Ujú. Ujú. conforme lo conocemos ahora, ¿no? Ujú. Bueno, como bien sabes, nosotros hemos sido usuarios, pues desde el principio hemos sido usuarios, lo primero, de BBS, ¿no? BBS, sí. Entonces, la BBS para nosotros eso eran nuestro punto de reunión ya virtual. Ujú. Empezamos ahí con algunas quedadas,
los grupos, etcétera, Ujú. etcétera, y estábamos deseando, y algunas pues tenían, digamos, conexión a otras redes un Sí. poquito más grandes, Ujú, ujú. Fido, etcétera, etcétera. O sea, teníamos, no internet, pero teníamos una infraestructura realmente bonita, Muy guapa, sí. libre, muchas veces, aunque Ujú, estuviera un poco controlada, porque tendría que estar ujú, organizada más que controlada, sería lo ujú, que yo diría, ujú, pero lógicamente pues empezamos a movernos en esos aspectos, ¿no? ujú. Luego, incluso, pues algunos que hemos sido radioaficionados, llegamos a interconectar también con el X25, Ujú, llegamos a interconectar e incluso lo que era, como teníamos, alcanzábamos grandes distancias y no nos costaba dinero, porque ujú, las líneas eran carísimas, pues lógicamente intentábamos siempre ampliar. ¿Vale? ujú. Entonces, cuando llegó un poco el tema de Internet, ¿vale? Digamos, bueno, pasamos por el tema famoso de Infobirria, ese intento aquí en España, ¿no? Sí. Esas primeras y alguno, pues, alguno podemos dar fe de algunas chapuzas que hicimos por allí, ¿no? Entonces, claro, a ver, había que currar, había que estudiar, había que currar, había que sacar todo adelante. Ujú. Entonces, pues, con Infobirria, vale, fuimos ya metiéndonos un poco más a nivel más profesional, es decir, dejamos un poco a veces ese campo altruista y después ya pasamos pues un poco. Algunos pues pasaron a la parte de los ISPs y otros pasaron pues a la parte de, digamos, las mujeres barbudas, ¿vale? Ujú. Sin que se enfade ninguna, por Sí, sí, favor. se entiende. Esto no tiene nada que ver con ninguna mujer, Sí, sí, es sí, sí. simplemente pues un calificativo que poníamos, la gente que estábamos en la parte de ISPs, pues poníamos aquel que revendía conexiones, pues cuando teníamos cable, cuando empezaron los ADSLs, etcétera, etcétera, y revendía infraestructura casera, Ujú, cuando realmente, a ver, al resto nos costaba una pasta ujú, y lógicamente pues teníamos otro tipo de conexiones. ujú. Qué bueno, qué bueno. Y aquí te preguntaría, ya has contado un poco estos inicios y desde ese inicio hasta un poco lo que nos has contado antes de la hora, si ha habido alguna anécdota relacionada con el hacking que te gustaría contar o que te parece interesante, sea tuya o no, haya prescrito o no. Pues, ¿por dónde empezamos, no? Ya, claro. ¿Por Bueno, dónde hasta luego, ya empezamos? se A ver, acabó la entrevista. contamos cosas que han prescrito, contamos las cosas de los abuelos verdes. Bueno, hay alguna por ahí también un poco más crítica, donde quieras ir, ve donde quieras. Yo conozco A ver, alguna pero hay cosas, a ver, hay muchas. A ver, nosotros, esto es una entrevista en la cual estamos, como aquel que dice, estamos amigos, aquí ¿vale? estamos, sí, sí. De tú a tú, y es entrevistas que son de amigos, para comunidad, gente de la comunidad, Ujú. donde yo represento a mi persona, no represento, hoy estoy aquí A con nada más. Pedro, punto, ¿vale? Eso es. O como el personaje, ¿no? De Sauron, entre comillas. Ujú, Con lo cual, pues a ver, nosotros nos hemos tenido que pelear, como aquel que dice, a ver, nosotros no teníamos, si queríamos jugar con un sistema, no teníamos guau. un sistema virtualizado, no teníamos un sistema emulado y nos teníamos que pegar con los sistemas de verdad, Los ¿no? reales, sí. No había otra. Y gracias a eso hemos aprendido también. Y ojo, porque cuando estábamos en el lado, por ejemplo, de los ISPs, como esas conexiones costaban pasta, a Ujú, nosotros nos han hackeado, a nosotros nos han tirado, a nosotros nos han hecho de todo. Y ujú, hemos intentado también aprender de todos esos ataques que hemos recibido para ujú, luego ponerlos en práctica y hacerlo nosotros también, ujú, contra otras personas, contra tu competencia y contra cualquier cosa que se nos pusiera por banda. O sea, ujú, ujú, éramos críos que no teníamos, como aquel que dice, cabeza ninguna. ujú. Que nos juntábamos, luego los grupos que había, nos juntábamos y era la guerra de un grupo a otro, A a ver quién la otro. hacía más gorda. Así es. Entonces, puedo contar, pues no sé, desde universidades, desde sitios oficiales, Ujú, hasta mil cosas y además, para nosotros lo veíamos normal. Era una cosa que lo veíamos sumamente normal. ujú. También es cierto, no teníamos una legislación, como aquel que dice, bueno, siempre ha habido Se legislación, fue pero creando. Muchas se fue creando, ¿eh? Antes no había. se ha ido Ujú, efectivamente, conforme dicen, ¿no? Se ha ido creando y ha sido necesario modificar muchas cosas a ujú, medida de conforme ha ido evolucionando todo. Pero digamos que la legislación no era tan sumamente dura como es ahora.
No, no, y en algunos, lo que te Yo, digo, en algunos casos era inexistente. Yo recuerdo los denegaciones de servicio. sí, sí, nada, es- nada. no había legislación, se hicieron varias, se hizo una sobre Meneae, se hizo una sobre el IRC, sobre el Sí, sí, hispano. bueno, los IRCs eran el Era la cachondeo, hostia. padre. Y cuando aquello, pues no estaba legislado, no, o sea, no, digamos Sí, que, sí, bueno, exacto. Pero ahora, ojo, porque hemos llegado al punto de que la legislación, ujú, un mero escaneo de puertos ya, sin un NMAP, consentimiento y sin permiso es delito. así es. Entonces, Ujú, o puede ser un delito. ujú, Entonces, ojo, y desde aquí también, si hay gente nueva que nos está escuchando, ujú, darles también el consejo de que no sean tontos, que ahora ujú, tienen muchos sistemas que emulan la realidad, ujú, ¿vale? Que ejecuten esos ataques contra esas cosas que están emulando un entorno real, ujú, que no se les ocurra ir contra la web de un gobierno o ujú, contra un banco o contra unos seguros, una aerolínea o la NASA, ¿vale? ujú. Porque sí, podríamos salir en las noticias, pero lógicamente no va a ser para bien, va a ser Ujú, para mal, ujú. ¿vale? Bueno, aquí tenéis un consejo. Luego ya que cada uno haga lo que quiera. Yo, Ya cada uno, a ver, nosotros creo que nuestra mentalidad siempre ha sido muy abierta, muy libre. claro, A ver, si hacemos un cuchillo, y yo es una de las cosas que he defendido siempre, ¿no? sí. Si yo hago una herramienta o la modifico y la hago todavía más potente, si hago un cuchillo y te digo cómo afilarlo perfectamente para cortar cuellos, Ujú. luego tú ya Lo eres que el tú veas. responsable de utilizarlo o no utilizarlo. Así Eso es. ya yo no me voy a meter con tu pensamiento, Así con tu es. Pero cabeza. el consejo que has dado es bueno. Tened cuidado y no salgáis fuera. ¿Sabes por qué Mucho, lo digo? Porque mucho también cuidado. esa sensación, que igual la tuvimos más en nuestra época de otra manera, esa sensación de salir del entorno simulado a la realidad, también te enseña mucho. Esos nervios, esa paranoia, ese tener cuidado con las cosas que haces. Bueno, paranoia que había mucha gente que iba a pelo descubierto También, y, también. y también, a Y ver, les también llamaban a es la cierto, puerta a la semana. Sí, sí. sí, sí, pero también es cierto que no había, tampoco teníamos el nivel de investigación que se tiene Que hay ahora, ahora, ¿vale? claro. No se sabía, había muchos sitios que no sabían por dónde le venían los tiros. Ujú. Y tú te ponías incluso pues a chatear con un sysadmin y Sí, le decías, no, no, si es que estoy aquí, es que te he entrado por aquí, por aquí, por aquí, sí. y luego acababas siendo colega de él Colega de él, sí, sí, ni sí. más ni menos. Y con el tiempo, pues muchos nos hemos hecho amigos, tanto examen como, De otros grupos. digamos, de todo. Y ha sido, pues, esa magia, ¿no? Que tiene un poquito la comunidad. Ujú. Entonces, lo digo porque eso hoy en día no es así. Ya ha cambiado, sí. Yo lo digo porque he estado, por ejemplo, a ver, yo mi camino ha sido, a ver, hemos hecho de todo, lógicamente, tampoco vamos a dar aquí Ujú, detalles. ujú, ujú, Entonces, a ver, mi camino ha estado un poquito orientado por el lado bueno, ujú, ¿vale? Digamos ujú, el lado del white, ¿vale? Si hablamos un poquito con el tema de la nostalgia ujú, y reportando, es decir, a medida de todo lo que he podido, he reportado muchísimas cosas. ujú, ¿Por qué? Pues porque lo primero que me interesa, bueno, yo cuando veo que están mis datos en un sitio que es vulnerable ujú, o los datos de personas de mi círculo, ujú. voy como si fuese, o sea, un obús. Sí, Soy un sí, sí, muy bueno. automáticamente, hasta que no se cierra, no paro. Pero Claro. cuando digo no paro, es que puedo mover cielo, mar y aire. Y me da Ujú. igual si está en España, como si está en Italia, como si quiere estar en el otro lado del mundo. Me da igual. Buenísimo. Pero Ujú, voy a por todas. ujú, Entonces, también reportar. Hay veces que dices, sobre todo, pues cuando estoy haciendo pruebas de seguridad, vamos a dejarlo ahí, ¿no? ujú. Ahora, ¿reportaría o no reportaría? Pues a ver, otro consejo que le puedo dar a la gente que nos pueda ver, ¿no? Adelante. Otro consejo, a ver, no hagas pruebas de seguridad porque no te las han autorizado sobre un sistema real, con lo cual no le reportes porque te vas a meter en un marrón, en un Ujú, embolado del ujú. cual no tienes necesidad. Buenísimo, buenísimo. Hay gente, pues como tú sabes, hay gente pues que, a ver, entre comillas, nos conocen en este mundo y, a Ujú, ver, pues alguna prueba que se nos ha ido a veces de las manos ujú. o ha habido, a veces, como yo digo, connotaciones laterales, Sí. Ujú, lógicamente, ujú, pues a ver, estamos y nos conocemos y muchas veces no por los canales oficiales y levantamos un móvil y ujú, automáticamente no sé, es otra especie como aquel que dice de privilegio que ujú, tenemos, ujú. ¿no?
Bueno, es comunidad, Entonces, también yo lo veo como parte de la comunidad también. sí, como parte, pero ojo, por favor, con la gente joven, con la gente que está aprendiendo, conforme entrando un poquito más al detalle, ¿no? Ujú, Voy a contar simplemente, pues, una anécdota que nos ocurrió, pues, con el split de las señales, ¿no? Del sistema que íbamos, de la DSB. ujú, Bueno, pues íbamos dos personas, una avioneta pequeña, y vamos expulsando las señales. Entonces estábamos muy cerca de una torre de control y con bastante potencia, los dos mirando, única y exclusivamente con el tema, pues, como yo digo, instrumental, aunque no se debe, porque tenemos, nuestro es visual, y ni nos vieron, ni nosotros lo vimos, ni lo detectamos, pero de una, pues tuvimos una salida de una aeronave comercial de las ujú, grandes, un ujú, buen Boeing, y prácticamente, o sea, nos metimos en su estela y pudimos dar, bueno, ahí se nos podía haber acabado el cachondeo. ujú, ujú, Hubiéramos acabado simplemente estrellados, pues por ir haciendo un poquito el tonto, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, pues otras anécdotas, a ver, nos hemos reído mucho, a ver, hemos llevado, por ejemplo, pues yo, aunque me fui de mi tierra, pero bueno, hemos conseguido subir la feria, pues a través de votaciones como la mejor de toda España, con millones de votos de diferencia, o hemos, no sé, tema, por ejemplo, pues yo qué sé, los viajes de los famosos cruceros que daban por ahí, pues siempre caían por los mismos sitios, ujú, no se daban cuenta, pues que, bueno, y éramos legales, lo estoy contando porque éramos legales, pero no se dieron cuenta de que había una escuela injection así en ujú. la propia página, Sí, y bueno, pues a ver, aunque hubiéramos podido hacer un update sí, y hubiéramos claro. podido subir puntos, hemos llegado a ser tan sumamente legales de mirar el primer equipo cuántas etiquetas llevaba, Ujú, irnos, comprar no sé cuántas botellas para superarlos, como sabíamos todo lo que se enviaba, y ujú. luego revenderlas a los bares sin la etiqueta. Qué bueno. Pero Buenísimo. ahí estaba el viaje, ¿no? O yo qué sé, nos han pasado mil cosas. No sé, hace muy poquito, pues tenemos que hacer un plan de vuelo. Ujú, Me equivoco, no me acuerdo. Bueno, no es que me equivoque, yo soy muy paranoico, me pasa como a mucha gente, más que guardar una contraseña, prefiero no recordarla y ujú, tengo un método de recuperación de la contraseña, ¿vale? Que siempre me la va a mandar y espero que sea seguro. No como en este caso me ocurrió, ¿no? Bueno, ujú, dentro de lo que es el sistema que tenemos a nivel de España. ujú. Pues no me acuerdo, voy a entrar, vamos a dejarlo ahí, Sí. le aprieto a recuperar la contraseña y me veo que directamente me manda un churro, un base 64 así, Ujú, donde para recuperar la contraseña yo le apretaba el link y me decía nueva contraseña, repita nueva contraseña. Y ujú. dije, bingo, digo, ya Vaya, está. Digo, conozco pues la gente, conozco pilotos, conozco compañías, conozco todo. Digo, claro, me muy voy fácil. entero a por todo el sistema. Claro, Efectivamente, dicho y hecho, muy bueno. pero lógicamente también, a ver, notifiqué. Ujú. Eso pues tiene sus problemas porque puedes cambiarla, puedes liar, va conectado después cuando se activa el plan de vuelo, va conectado con el SATA, Guau, a nivel de espacio son gen entero y entonces pues imagínate que hace la broma y dice, no, este plan buah, de vuelo que va de Madrid a Bilbao tal aeronave, pues lo voy a cambio. mandarla a, yo qué sé, a Serbia, ¿no? Que se dé una vuelta por ahí. Sí, sí, brutal. Entonces, también es cierto que respondieron en muy poquito tiempo Ujú, y cerraron pues prácticamente 24 o 48 horas y se lo tomaron muy, muy en serio, ¿no? ujú. Cuando reportamos, cierto es, se lo toman bastante, bastante en serio y hay veces que les basta simplemente 4 líneas de las que escribimos porque incluso si les hace falta les decimos, oye, aquí estoy yo, cuenta ¿Cómo conmigo arreglarlo? y nos vamos a poner codo a codo y vamos a comprobar la solución que tú has pensado, vamos a comprobarla, ¿no? Ujú, Bueno, pues anécdotas, pues hemos escuchado conversaciones pues raras, curiosas, de ujú. personalidades. Altas esferas. A veces hemos intentado
inferir en esa comunicación, ¿vale? Siempre Wow. desde el anonimato, obviamente. Y otras veces, pues también con la radiofrecuencia, pues cuando ves que desde algún sitio se están haciendo las cosas mal y a lo mejor se están pasando pues tarjetas, etcétera, etcétera, con todo lo que ocurre y se están pasando en texto plano, pues dices, bueno, me voy a callar, no voy a decir nada, Y a ver porque qué. como no tengo que estar ahí, pues eso es cuestión de otro. Que lo busque otro, lo reporte y lo diga. Y una Que pregunta, se puede hacer, una pregunta ¿vale? sobre las estaciones. ¿Tú conoces las estaciones de números? Estas estaciones que están emitiendo Sí, números o música sí, que no sí, dicen sí. nada más, ¿esto para qué sirve? ¿Qué es eso? Pues te lo podría explicar, pero te voy a decir que tenemos a un buen colega, Ujú. David Maruguán, Sí, ¿vale? radio Radio hacking. Hacking, Ujú. Un efectivamente, al saludo. cual conocemos, y desde aquí que le mandamos un abrazo y a Ujú. Fernando, ¿vale? Lo digo porque más que explicártelo yo, ¿por qué no los invitas y te lo explican ellos Ujú. con todo lujo de detalles? Muy bueno, muy bueno. Porque es muy curioso, Es muy muy, muy curioso. curioso. Yo he escuchado alguna con un SDR y tal, Se y, escuchan y perfectamente, ¿eh? siempre he pensado, será algún tema de espías o algo así, pero es muy curioso porque a veces suena el Elisa de música, en otras solo hay números, una chica diciendo números. Qué Exacto, extraño, muy exacto. extraño. Ujú, Códigos y además siempre los mismos, los ujú, mismos, los mismos, aunque también es cierto, bueno, pues ahora han salido algunos decodificadores también para ujú, algunas y es curioso, pero ya te digo, vamos a dejar el hype aquí para ujú. que puedan ser ellos los que hablen porque están todo el día con ello. Con ellos, vale, ya, sí, a ver si consigo contactar con Radio Si, Hacking y que se venga si aquí no, yo y me nos lo cuente. presto Buenísimo. y ya te digo. Buenísimo. Y ya nos has contado antes un poco el tema este de la avioneta, que estabais ahí pues hackeando aquellas señales y wow, esto fue un poco un punto de inflexión porque casi os matáis. Este sería como un punto de inflexión muy importante en tu vida, evidentemente, pero quería preguntarte si hay alguno más de este Pedro, digamos, que igual no tenga que ver con el hacking, que haya tenido un punto de inflexión en su vida que la haya cambiado de alguna manera. Bueno, en realidad yo en mi vida no la he cambiado. Soy una persona pues donde los años, la verdad es que se me pasan volando. No sé Ujú, el día en el que vivo, a no ser que me lo ponga el calendario, me pite y me diga la reunión o la call ujú, que tengo y qué es lo que tengo que hacer mañana o al mes que viene, ¿no? ujú, Con lo cual he sido, pues, como aquel que dice, al no tener tiempo, como aquel que no tener, digamos, demasiado ocio, pues los puntos de inflexión son mucho más difíciles, ¿no? ujú, Cierto es, a ver, siempre hay en la vida de las personas, pues siempre tenemos un punto en el que decimos, bueno, pues hay que cambiar, hay que tomar alguna decisión. ujú, Decisiones, por ejemplo, pues importantes, pues es el tema de salir de tu tierra e irte fuera. por ejemplo. El tema, por ejemplo, pues a veces de cambiar de trabajo, de montártelo por tu cuenta, Ujú, decir, oye, sobreviviré, no sobreviviré, ujú, meterte, por ejemplo, pues a veces, no sé, en el tema de los máster famosos del universo y decir, mis clases servirán de algo o no servirán, o volveremos a lo que daba antes, ujú, que teníamos todo arreglado, teníamos que usarte a un temario que era darles todo arreglado, ujú, o me van a dejar libertad de cátedra para dar lo que yo quiera, ujú, ¿vale? Entonces, esas inflexiones, pues, realmente han sucedido, ¿no? Y, bueno, ujú. pues, ha habido veces, como aquel que dice, pues, ha habido cosas que he dejado, otras que he seguido adelante con ellas, sobre todo, pues, en el ámbito profesional de la formación, Ujú, pues, si no me dejas dar lo que yo quiero o con lo que yo estoy dando, quieres que apruebe a todo el mundo sin que dé la talla, al ujú, menos un mínimo de lo que se pide, pues lógicamente no estamos de acuerdo. Yo me voy, tú sigues con lo que tengas y todos están contentos y no ocurre nada. ujú, ¿Vale? ujú, También, puntos de inflexión, pues el decidirte, porque antes lo comentábamos, digamos, lo hemos comentado un poquito fuera de la grabación ujú, y como nos conocemos, ¿no? El punto de estar en una cueva, ser una rata de laboratorio y ujú, decir, oye, tenemos que hacer una con. Esto hay que compartir cosas, hay que dar la cara, hay ujú, que ponerse al frente de las cosas y tirar para adelante, ujú. ¿no? Sí, sí. Cambia, a ver, no es que te cambie tu vida, no cambia absolutamente para nada si tú no buscas algo, porque ahora, a ver, lamentablemente, pues yo he visto un poquito, hablando de las cons, he visto Ujú, un poco de todo, he visto montar cons
para beneficio personal de quien la monta y etcétera, etcétera. Nosotros, yo he tenido la suerte de, con aquellas personas con las que he estado, nadie ha querido sacar nada a nivel personal. Con lo cual hemos seguido con las mismas vidas, las mismas cosas, y bueno, el punto de inflexión, ¿cuál ha sido? Pues, particularmente en el mío, abrirme una cuenta en una red social, la única que tengo, ni más ni menos, no me busqué por otros sitios, porque ni tenía, ni tengo, ni quiero, ni voy a tener, a no ser que montásemos, yo qué sé, alguna otra cosa más rara y poquito más. O sea, eso es un poquito de... Luego hablaremos un poco sobre las redes sociales, un poco a ver cómo las ves. Ya nos has dejado un poco ver un poco, digamos, cómo tú lo concibes. También esa filosofía de vida, ¿no? De decir, bueno, puntos de inflexión son decisiones, pero tú las tomas de una manera en las que, digamos, no les das tanta importancia, ¿no? Hay cierto, no sé si nihilismo o cómo lo ves, y la verdad es que... No, es que si empiezas a darle importancia a todas las cosas, empiezas a determinar tu vida, empiezas a, digamos, a hacer un árbol de caminos, querrías volver muchas veces hacia atrás y lamentablemente el agua siempre va para adelante. El río desemboca en el mar. Sí, Con lo cual, pues, no sé, tienes que ir amoldándote más o menos a lo que ya has decidido y a lo que sigue. sí, además me gusta un Es un poco... poquito mi punto de vista, ¿eh? Lo veo yo también, ¿eh? Lo que viene me conviene, ¿no? Digamos, de alguna manera, siempre hacia adelante, siempre avanzando. Y aquí te preguntaría también hacia atrás si hay algún libro, libros, cultura, digamos, algún cine, algo, algún videojuego, algún programa, algo digamos, que haya influido en tu vida y si puedes contar por qué. Nos sirve el hombre aquel que susurraba a las máquinas Nos de sirve, alguno conocido que salimos por ahí. nos sirve, sí, sí. Ay, Estoy de cachondeo. es- El Cross-Aid, for Fun and Profit. también. Bueno, a Bueno, ver, ese ya tiene, realmente tiene sus años ya este. tiene, pero es que Bastante. igual, si es que en media vida dedicado siempre a lo mismo, si volvemos a las impresiones, si es que hemos hecho, si es que hacemos y Y estaremos seguiremos haciendo haciendo. siempre lo mismo. Sí. Ahora, si tuviéramos que hacernos fontaneros, albañiles, electricistas o cualquier otra cosa, no sabríamos. Ujú, Creo que no sabemos trabajar en otra cosa que no sea esto, ujú. la verdad. Bueno, yo creo que es llevar esa curiosidad a otros lugares. A mí siempre me ha gustado, pero sí es verdad que, bueno, has mencionado algo que es de 2012, lo anterior era como de 2004, 2005, y sí es verdad que, no sé si toda la vida, pero que llevamos más de 20 años currando y tal. ¿Tú recuerdas cuándo fue tu primer paper o cuando escribiste tu primer texto, digamos, técnico? ¿Lo recuerdas? ¿Hace Uf, cuánto pues ya? no sé el año en el que vivo, con lo cual pues, Ya, no lo recuerdo. Te puedo decir que era un chiquillo, sí, que era sí. un crío, pero no te puedo decir. Y a ver No te puedo decir. y a ver si crees que esto has cambiado. ¿Crees que nos vigilan? Y si crees que nos Bueno, vigilan... te voy a responder. Es Ah, que se vale. me ha quedado un poco la anterior Ah, pregunta, sí, ¿no? Hemos dilo, empezado dilo. un poquito con la coña, ¿no? Entonces, a ver, yo, por ejemplo, pues no soy un lector de libros al uso, ¿vale? Ujú, De literatura clásica, de tal y de cual. Sin embargo, a ver, yo tengo una biblioteca técnica de libros que es impresionante. Yo me he ido fuera, me he ido incluso hasta Londres qué bueno. a comprar libros que acababan de salir, pues porque no teníamos un X que me lo traía al día siguiente a la puerta de casa. O Ujú, iba o me tenía que esperar un mes y no podía esperarme un mes sabiendo que buenísimo. estaba ya publicado, ¿no? Entonces, a ver, ha habido, en esos libros está el conocimiento, la fuente de conocimiento, Ujú, y luego otros libros que realmente, pues no sé, hay joyas, ¿vale? Por ejemplo, de Hackett Playbook, ¿vale? ujú. No sé, el arte de la decepción, que aunque Kevin muchas veces Mitnick. la gente, a Kevin, y bueno, hemos tenido el gusto y la suerte de poder conocerlo y juntarnos varias veces y hasta emborracharnos con él, ¿no? Ujú, Pues yo qué sé, hay gente que lo ve, no es que esté como era tal, hace ese libro que luego es una castaña. ujú. No, una Que castaña va, no, señores, cuidado, que ¿vale? va, sí. Cuidado. Bueno, cada uno, a ver, para gusto los colores, Ujú, lógicamente, ujú, pero particularmente a mí es algo que me ha gustado. No ujú. sé, más libros, no sé, a ver,
el huevo del cuco, por ejemplo, Muy ¿vale? bueno. Me gusta, no sé, hay mil ¿Alguna cosas. peli? ¿Hay alguna peli por ahí que te haya gustado, por ejemplo? Por Pues mencionar. las películas tengo exactamente el mismo problema. Voy a comentar la última que he visto. Ujú, La última que he visto se llama Tetris, ujú, ¿vale? La ujú. vi en un canal de estos de suscripción hace muy poquito y me encantó. ¿Te O sea, gustó? la película me encantó. Si no la habéis visto, yo la recomiendo. Ujú, Es del juego del Tetris, toda la historia, ujú. cómo se venden los problemas de las licencias, tema de, como aquel que dice, pues los rusos, Sí, el claro, tal, pues, el cual. El telón de Bueno, acero. me encantó. Ujú, Y luego películas, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo he disfrutado muchísimo con El Código Enigma, ujú. es una de las que más me gustan. Qué bueno. Pues no sé, Paranoia, de las Paranoia, IAS, buenísima, sí, buenísima. al que no las conozca, pero bueno, yo creo que son Oscura, clásicos. es oscura. Bueno, igual ya nuestra audiencia más joven seguramente no la conoce. No, yo creo que, bueno, los nuestros sí, pero los nuevos son cosas que a Sí, lo mejor les dirían, rollo bueno, Videodrome, pero ¿qué me estáis Paranoia. contando? Pues yo Ujú. qué sé, Pirata de Sí, Silicon Valley, ¿no? Piratas de Silicon Yo qué sé, Valley. la vida de Steve Jobs, ¿vale? Ujú, Un referente. ujú, Es que hay tantas cosas, tanto por ver, ujú. que esta gente dirá, buah, a mí dámelo en 10 o Red X, y Sí, si dura más no me gusta. sí, No he sí, hecho sí. la prueba, tengo sobrinos jóvenes que para Ujú. mí han sido como mis hijos, Ajá. ya que no he tenido, ¿vale? Pero no he hecho la prueba con ellos. Yo creo que si la hago, me mandan, Al pues, carajo, sí. lo más cercano al pasar la luna, un poquito, ahí al fondo a la derecha. Buenísimo, buenísimo. Bueno, más o menos yo creo que ya hemos dejado algunas pinceladas y ahora sí te pregunto si tú crees que nos vigilan y si nos vigilan, si crees que sí, si crees que sirve de algo. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a decir una cosa, le duela a quien le duela. Ujú, Por supuesto, nos vigilan. ujú, No es que nos vigilen, nos sobrevigilan, ujú, ¿vale? ¿Sirve de algo? Pues vamos a ver. Yo, antes de hacer un poquito, digamos, mi exposición, ujú, porque, a ver, no es que sea paranoico, pero sí que me gusta ser cauto a veces. Me gustaría que sirviera de algo, pues, por ejemplo, para poder resolver, pues, un crimen, ujú, una agresión sexual, ujú. Un abuso, este tipo de cosas, cualquier tipo de ¿vale? abuso. Ujú, Cualquier abuso que se produzca. ujú, Pero, ¿qué ocurre? Que toda la vigilancia que tenemos, pues no va enfocada a eso. ¿A ujú, qué va enfocada? Pues simplemente a tener un rebaño de borregos, de ujú, ignorantes, no informados, les cuelo noticias fake, les cuelo todo lo que yo quiero, yo soy el pastor y el pastor la saca hoy a pastar al monte donde yo quiero, que es mi ujú, objetivo, mañana a otro sitio, etcétera, etcétera. ujú. Y, a ver, la vigilancia nos estamos dando cuenta ya no solamente de nosotros, la locura que está haciendo la gente, porque bueno, la privacidad me encanta, ¿no? Ujú, Entonces, no soy de dar mis datos alegremente. No, me ujú. gusta que los tengan. Ni yo. ¿Para qué quieres tener mis datos? Ujú. Para que tengas un fallo, una vulnerabilidad, Sí, lo que te decías los antes. borren y salgan. Ujú, claro. Pues no quiero que los tengas tú. Cuando tú los necesites, me preguntas, en ese momento se usan y después se destruyen, que hay mil formas de poder hacerlo bien y Ujú, correctamente. ujú, Ahora bien, aparte de los cuatro tontos que, venga, si es que yo no tengo nada que ocultar, si es que no sé qué, si es que le pincho aquí, acepto todo, etcétera, 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 ¿vale? Tienen sus datos. Pero ahora vamos a la vigilancia real. A ver, ujú, la red está vigilada, está controlada, está intervenida. ujú, Si nos vamos a otras redes como Tor, ujú, ¿qué hay de malo en que tengamos un nodo de salida a Tor? ujú, Yo no lo veo absolutamente nada malo. ¿Soy un delincuente por tenerlo? ¿Me tengo que esconder y tengo que mandar ujú, mi nodo o me lo tengo que montar en un país del extranjero? ujú, Cuando luego venís a preguntarme si puedo correlar ciertas entradas, ciertas salidas, controlando X nodos Tor, ujú, pues no lo veo muy lógico. Y que ujú, aquí vayáis ya directamente, presupongáis que soy un delincuente. No, pues ujú, es que a lo mejor no me apetece que tú tengas mi IP, ujú, simplemente. Me apetece que tengas la de un nodo de salida por el que salimos todos. ujú, ¿Por qué? Porque paso de que me ubiques. Si estoy en Madrid, estoy en La Coruña, o estoy en Australia, o estoy en Las Vegas. ujú, Ni más ni menos. No le importa a nadie. Y dice, bueno, ¿y qué más da si luego a lo mejor vas a poner una foto?
Sí, pero a lo mejor la foto la pongo cuando he regresado. Claro. No la pongo a lo mejor en el momento, o sí, depende de cómo esté el día, qué temperatura tengamos y, como yo digo, y cuántas cervezas a veces nos hayamos tomado. Se entiende. Pero Sí, sí, sí. no lo normal. Entonces, no solamente por el tema de las IPs, sino por todos los datos y toda la correlación de los datos que se están haciendo. Y sabemos que hoy en día el dato es el poder. Sin duda. Ya no voy a hablar de dinero, porque el dinero va a haber un momento en que vamos a dejar, o mejor dicho, no es que vayamos a dejar por gusto, Nos van a no, imponer. van a obligar obligatoriamente a tener únicamente pagos electrónicos. Vamos a dejar de utilizar el cash. ¿Para qué? Para estar todavía mucho más controlados, más dirigidos. Y si ven que compro mucho aceite y el empresario de turno que apoya a cierta parte gubernamental o lo que sea, le interesa, pues aquí lo subo y en un país cercano lo bajo. Total. O voy jugando a la economía mundial y a lo que Total. Y borrarte todo a tu dinero, porque si es un número en un ordenador, se borra y ahí te quedaste sin todo ello, se y has corta el acceso. desaparecido, efectivamente. Sí, sí, Ha cuidado con esto. desaparecido tu identidad y, de hecho, hay películas y libros, volviendo también a lo de antes, que nos cuentan, hablan esto, pero no es que seamos paranoicos, pero puede llegar a Ya ser está una ahí en las realidad puertas. si esto se nos va de las manos y se nos está yendo de las manos. Sí, un poco esto que comentabas de que son muy pocos. Yo recuerdo que había una página web y un grupo que tenía una parte en Reddit y otra parte 4chan que se dedicó a recopilar, era un sitio web que se llamaba Dayrule, ellos mandan, Sí, que se dedicó a recopilar todas las grandes corporaciones de alimentación, de energía, de metalurgia, etcétera, y tecnológicas, Google, Microsoft, etcétera, digamos, los accionistas y la gente que está en digamos, en las altas esferas de esas empresas, como entre ellos tenían muchas relaciones, incluso familiares algunas, lo cual demostraba de alguna manera que son unos muy pocos, realmente. muy pocos, Muy pocos. muy Y pocos, además muy te pocos. viene a la mente, por ejemplo, temas ya como el G5, digamos, o el Club Bilderberg, o digamos, otra serie de crepúsculos que al final dirimen de alguna manera digamos, el devenir de medio mundo, sino del mundo entero. No, es que yo pienso, o sea, particularmente pienso que está el mundo entero en sus manos. Ujú, Siguen jugando con ese desconocimiento, siguen jugando con que no sabemos quiénes son y, de hecho, sus redes, entre comillas, son bastante opacas. ujú. Precisamente para que no consigas trazar y no consigas llegar de alguna forma a lo que sería, pues, esa verdad que buscamos, que vamos a ver, tampoco pasaría nada, es decir, que esto depende de estas 4 personas. Bueno, no pasaría nada, sí, que habría otras 4 personas que querrían sustituirlos, se Ujú. los cargan, ya tenemos un accidente misterioso, un avión que se cae, un suicidio en un hotel Ujú. y 4 cositas, y esas 4 lo van a ocupar 4 o Ujú. 6 o los que sean, Ujú. seguro, seguro, seguro. Pero realmente estamos controlados por muy pocos, para muchos, y conforme te decía un poquito antes, deberíamos, ese tipo de proyectos deberíamos de apoyarlos y deberíamos de contrastar esa información. Están Ujú. haciendo una labor, esta gente está haciendo una labor tremenda. Ujú. Y no sé, tacharnos, hoy estamos tú y yo y tacharnos de locos, de conspiranoicos, Ujú. pero creo que el en España pues toca muchas partes, Ujú. lo hemos visto y lo hemos vivido Sí, sí. y lo Además, seguimos viviendo. yo más o menos, eso, lo hablaba con unos colegas hace tiempo un poco, yo calculaba que son unas 1.000, 1.500 familias, digamos, de todo el mundo, las que realmente controlan prácticamente no solo el tema del dinero, aquello que se comentaba del 99% y el 1%, que la riqueza, el 1% que tiene una riqueza muchísimo mayor que la del 99%, pero en términos de poder, de información, etcétera, son unas 1.000, 1.500 familias, no más, las que tienen todos los conglomerados y absolutamente todo. O sea, de eso es que no lo veo como una conspiración. Y es lo que dices. Bueno, si es así, pues bueno, está bien saberlo. Simplemente, No, no, no. si la conspiración somos nosotros, que vamos a por ellos. Claro, sí, sí, claro, ellos lo ven al Nosotros revés. somos la resistencia, somos el mínimo, La ¿no? disidencia, evidentemente. Y los que no gustamos, es decir, políticamente,
bueno, en ninguno de los ámbitos gustamos. ¿Por qué? Probablemente por el pensamiento crítico, por plantearnos las cosas. Entonces, aquí es donde digamos que viene el problema. Y de verdad, o sea, ciertos círculos económicos, eso está ahí. La gente que lo contraste. No nos gusta tanto hacer sin, no nos gusta tanto entretenernos, ver, ver efectivamente todas las cositas que hay. Pues oye, vamos a ello, vamos a ello. Tirar de esos hilos. Y empecemos a tirar un poquito de la manta, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y de que el día de mañana, pues no sé, si en Occidente, que vivimos como dioses, da gusto. Yo, pues particularmente he tenido la suerte de recorrer todo el mundo y ver mucha miseria también. Siempre se cuentan las cosas buenas, pero he visto mucha miseria. Y que el día que digan que en Occidente tus hijos no van a cenar de postre un yogur, que sepamos que al día siguiente probablemente el café con leche, la leche tampoco la tengamos nosotros, porque a tal persona pues no le interesa o su interés económico es que no llegue aquí. Sí, o comer insectos, ¿no? Que ya se habla un poco por ahí. Bueno, comer insectos, a ver, he comido insectos. Voy a decir que prefiero un chuletón, cierto es. Pero, pues un poquito también por el gusto que tienen. No sé, quizás si me presentan unos insectos que sepan bien, oye, yo me cambio de inmediato. Yo he comido de todo, entonces creo que ya me da exactamente igual. Pero cierto es que ahora mismo pues hay cosas, y sobre todo jugando con el tema de la alimentación a nivel mundial, es un tema muy serio y que hay que ver. Y otro tema, pues si quieres lo tocamos, lo que pasa se nos va un poquito de hacking, pero estamos, entre comillas, estamos en un tú a tú, ¿no? Adelante. Tema de la economía vamos a dejarlo porque viene todo asociado, finalmente es una economía global, pero digamos todo el tema de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Las energéticas. ¿Qué leches está ocurriendo con las energéticas? ¿Qué estamos viendo? ¿Vaciamos pantanos para mover cosas? ¿O ahora interesa? Porque yo veo la factura de la luz verde, 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 verde. Cuando paso por los molinos lo veo funcionando, pero luego resulta que tenemos que importar gas, tenemos que tirar de carbón, tenemos que 1000 cosas y nos cargamos, que sé que voy a decir una cosa que no va a gustar, nos cargamos centrales nucleares. Nucleares, sí, se cierran. Bueno, ahí hay disparidad, hay gente que considera que efectivamente, pero nucleares cuando incluso... de momento pueden tener un rendimiento y pueden sacar pues cosas adelante. O forzamos a la peña a que se compre un coche eléctrico. No te doy un duro de subvención, pero, ojo, si quieres entrar en el centro de muchas ciudades que se va a convertir obligatorio, o no contaminan nada o no vas a poder entrar. Sí, además, ahí hay problemas, como por ejemplo, que salía hace poco, el tema de que hay muy pocos talleres que sepan reparar coches eléctricos. O sea, sí, como que para llegar a esa infraestructura es difícil. Y luego está la hipocresía, ¿no? De comprarle el gas, por ejemplo, decir que Europa está es un poco el vasallo de Estados Unidos, con Ucrania en la guerra, en la invasión de Rusia, y sin embargo le sigue comprando más gas y más gas a Rusia. A Rusia, porque no estaba preparada la cosa y no nos queda más remedio que traerlo de donde no lo tenemos. Pero no hacemos un convenio, pues a lo mejor con Argelia o no lo hacemos con X o con Z, pues porque, a ver, de X sitios para abajo no está bien visto. O, mejor dicho, no tiene la aprobación de esas poquitas personas que no les gusta y que otros intereses tendrán, pero que lo están sableando. Hay continentes... Bueno, el sitio de abajo, África, lo están sableando. El sur en general. Entero. Es de pena. Yo con gente, pues, me ha tocado hacer auditorías, minas de oro, otras cosas de explotaciones de piedras preciosas, etcétera, etcétera. Ves la auténtica realidad. Ves a la gente como nos tienen y vuelves que dicen, me echaría a llorar. O sea, realmente me echaría a llorar. Y cuando venimos aquí y vemos, aunque nos quejamos muchas veces de nuestra ñapa,
conforme le llamamos cariñosamente, porque podríamos funcionar mucho mejor si no tuviésemos esas ambiciones, esas pretensiones, esos egos, Qué bueno. ese no ponernos jamás de acuerdo. Ni todo el dinero como ellos no lo ponen y los ciudadanos son los que amoquinan y pagan y ellos a gastar, pues nunca va a haber un entendimiento, ni un acuerdo, ni algo, o sea, todo lo que nos están vendiendo, particularmente creo que es una santa milonga. Me junto, hago la cumbre del cambio climático y me voy en un jet privado que estoy tirando, no sé, bueno, sí lo sé, ¿no? Porque aquí hay sitios que lo podemos rastrear y lo estamos rastreando. Y estoy haciendo unas emisiones del copón. Y más luego, pues, a ver, yo no he visto todavía un coche eléctrico blindado en todas esas cumbres, ni una motocicleta tampoco, ni No, nada. nada. Y es que son 1000 cosas, no solo eso, sino van a un Pero, hotel sí, van a un hotel que es una multinacional y el dinero ni siquiera se queda en el lugar. O sea, van a un no, hotel no. que el dinero está facturándolo en Irlanda o Estados Se Unidos. paga, efectivamente, se paga en, digamos, un paraíso fiscal conocido, Claro, 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 por no hablar de otros sitios peores, claro. O efectivamente. sea, que al final es todo como una gran hipocresía, ¿no? Es socializar la miseria, para todos la miseria, pero los privilegios para unos pocos. Un poco Para unos también lo de pocos, siempre, ¿no? efectivamente, Un poco lo para de unos siempre. poquitos. Pero bueno, estamos una pequeña resistencia. Nuestro granito de arena pondremos o aportaremos lo que se pueda. Y hablando un poco de insectos, en este caso de gusanos, voy a unirlo así. ¿Recuerdas algún virus, algún ransomware, algún ataque de DDoS, filtración, lo que tú creas que te resulte especialmente interesante o especial? Aquí hemos hablado de Morris, hemos hablado del I Love You, del WannaCry, de Stuxnet. Bueno, ¿Hay alguno por ahí o algo así? ¿Alguna filtración, algún ataque? a ver, a mí, por ejemplo, a ver, yo me he sentido, los que me conocen pues lo saben, en el mundo de los virus, pues me he sentido muy cómodo por el tema pues del reversing y lógicamente el reversing que te lleva al exploiting, ¿no? O a corregir los fallos. Entonces, para mí esto ha sido una cosa, tengo mi propia colección de virus desde hace muchísimos años. Bueno, dentro de uno de los nodos que nos juntábamos, de Belkin, Vampire BBS, ¿vale? Pues había ciertos grupos de, digamos, Viris. de lo que ahora está trabajando por ahí fuera y que somos, pues realmente nos conocemos mucho personalmente y sabemos lo que hay, ¿no? Entonces me he sentido, la verdad, muy cómodo, ¿no? Me he reído mucho, pues, a ver, yo qué sé, desde hace 1000, por ejemplo, con el Barrotes, El ¿vale? barrote es. Qué bueno. Bueno, yo me reía, pero claro, a ver, es que dice, si no tiene, en realidad no tiene maldad, ¿vale? Bueno, luego sí, cierto es que ha habido evolución, ¿no? Una vez que se filtra el código fuente. ¿Y qué es un código fuente? Si realmente un reversing te está dando el código fuente y ya modifica lo que te da la gana, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues por eso, todo open source. Bueno, a lo que voy. Quitando pues alguno que era más destructivo, que iba a sectores random y tal, y se los cargaba, contra eso no vas a hacer nada, ¿vale? Pero normalmente, pues a ver, ¿qué ocurre? Que te quita el MBR, pues te lo reconstruyes tú, solamente tienes que documentarte un poquito y no tiene mayor misterio. ¡Hala! ¡Buah! Puto crack, la vacuna, ¿no? No, ni vacuna ni nada. Yo qué sé, bueno, el I Love You, lo digo porque con ese nos reímos, Sí. carcajadas fueron tremendas, pero tremendas. Y luego ya empezó de broma, particular, y circulando, y modificándose y haciendo de todo. El WannaCry pues me pilló en un sitio bueno, como aquel que dice, pues donde teníamos la muestra, una de las primeras muestras, y la parte del reversing disfruté mucho hasta sacar lo que luego fueron conclusiones y que luego pues ciertas empresas, dos empresas, una en la que estaba, otra también de aquí de España, pues hicieron el famoso informe de CCNC, ¿no? Entonces, todos esos reversing, esas soluciones de primera línea que pones, que implementas la putada, y discúlpame las expresiones, es que aplicas para los clientes solamente de esa corporación. Y tienes un dichoso NDA de que tienes que estar completamente callado porque ¿cómo voy a proteger
pues no sé, a los de la empresa azul o la roja o la verde o la amarilla, da exactamente igual el color y donde esté en la parte del mundo, porque como no son mis clientes, ellos que sufran, apechuguen y hagan lo mismo, ¿no? Entonces, ya te digo, ha habido pues un poquito, como aquel que dice, pues ha habido un poquito de todo y ya te digo, me siento súper cómodo, ¿no? Yo voy aquí a mencionar Blaster, por si alguno quiere echarle un vistazo. Blaster también fue También. Y de hecho, pues lo digo porque con el autor hemos coincidido, ¿no? Y pues las risas, ¿no? O sea, las risas porque te das cuenta que dices, bueno, es que realmente es, como yo digo, muchas veces no es cuestión de la maldad que se tenga, sino de saber cómo va algo para poder hacer una propagación masiva y ya está. O sea, no tiene mayor historia. Muy curioso esto que digo de la propagación masiva. WannaCry podría haber sido todavía incluso más agresivo. Tiene rupturas que están súper mal diseñadas a nivel de código. Tiene vueltas por ahí, tiene direcciones X que no debería haber pasado, que es absurdo, que hubiera ganado tiempo, hubiera podido ser mayor. Y así un montón. Pero sí, es que, y el método de desactivación aquel y todo eso. el kill switch, pero es que sale, Claro. ojo, es que te coges un simple oli. Si no le pones eso. Un oli, 4 puntos de interrupción y te das cuenta de que enseguida lo tienes y dices, bueno, voy a ver qué es esto. Oye, que está pidiendo aquí, pues voy a bloquearlo, ¿no? Sí. Pero bueno, esto nos ha pasado, por ejemplo, también cuando salió el tema de Mirai, ¿no? Con el tema de Mirai, pues para el tema de los routers de tal, la famosa red de DOS, pues con Mirai no lo hemos pasado muy bien y nos hemos dado cuenta cuando hemos reverseado y hemos visto pues cómo accedía a los paneles de control de que te convertías no en el atacado, sino en el atacante, incluso consiguiendo ejecución de código remoto. Tal cual. Y yendo, como aquel que dice, como hemos dicho siempre, ¿no? Hay que rellenar un pavo, pues rellenar un pavo básicamente es, voy a por todas y ese servidor ahí acabó su vida. Sí, lo Ahí sabe. acabó directamente, ¿vale? Entonces, pues me gusta. Es un tema que me gusta, me gustaba, me gusta y me gustará. Y bueno, pues tema de las filtraciones. Sí, te iba a preguntar ¿vale? un poco por Ahora, ahí. Eso, si piensas, si ha habido alguna filtración de datos confidenciales que tú consideres muy importante. Papeles de Panamá, las cuentas del PP. yo voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa y voy a volver a meterme otra vez en otro marrón, en otro fregado. Realmente a mí me encanta cuando hay una filtración de datos de algo que está mal hecho. Qué bueno. Vuelvo al tema del espionaje. Sí, cualquier tipo de Vuelvo al abuso, tema ¿no? de la economía. Si ahora se está filtrando, no sé, se filtró tema de los papeles de Panamá, Wikileaks, etcétera, 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 ahí tenemos, ojo, porque no es todo. Si es que hay gente que piensa que eso es todo. No, Eso es la punta del iceberg. sí, sí. Oye, Simplemente. a veces no es ni la punta, a veces es en medio del iceberg un puntito de hielo. O sea, a veces Por no es... eso, efectivamente. Entonces, ¿qué no habrá detrás? ¿Vale? ¿Qué no habrá detrás? Entonces, me encantan esas filtraciones. ¿Por qué? Porque demuestran que muchas de nuestras paranoias, o como queramos llamar, o nuestras verdades, como a mí me gusta decirle, pues realmente eso está ahí. Y es cierto. Lo que no me gusta es, por ejemplo, a ver, una pequeña empresa o una empresa mediana o grande, ¿no? Cuando le filtran secretos o cuando empiezan a filtrar, pues no sé, datos clínicos con ciertas cosas, ciertas vacunas, enfermedades, etcétera, etcétera. Eso lo veo de ser un HDP en castellano y Se de no entiende, sí. tener vergüenza, porque cuando tú entras... cierto es que esto se ha convertido en un negocio, ¿no? Un negocio completamente, un operador de ransom, todo estructurado, etcétera, etcétera, y le da exactamente igual. Pero debe de haber algo que te permita verlo. Porque si tú luego no se te ocurre si vas a venderlo, es que tengo el ID, es que tengo esto, tengo lo otro. ¿De dónde? Si sabes realmente con una pequeña búsqueda, sabes realmente de dónde ha salido. Entonces, no engañemos más. Esas cosas, haced lo que queráis, pero ojo, hay ciertos sitios que aunque sean gubernamentales, si estamos hablando de un hospital, por favor, no. ¿Vale? Bueno. Seamos legales, seamos legales. Muy Por bueno. favor, no.
¿Que te quieres reír con una universidad? Ríete, que se protejan y que si no ocurran en una semana, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo suyo sería aprobado, general y buena nota para todo el mundo. Y jiji, jaja, y que abra la cantina. Ujú, Seguro que la cantina sigue funcionando. ujú. Seguro que está más protegida que ciertos sitios. Bueno, ya que estamos hablando un poco de si nos espían o no, ya has comentado bueno, pues que tú crees que sí. Me gustaría preguntarte qué opinas de, por ejemplo, que está en boga ahora mismo en el gobierno de España, el tema de Pegasus. ¿Qué opinas de esta herramienta o qué sabes de ello? Herramienta, ¿no? No es el Pegasus, el de la DGT, que No desde arriba esa, nos no esa. vigila y El ahí... arma de Israel, el otro. Bueno, pues vamos a ver, tanto se ha hablado, tanto ciberexperto que ha hablado, Ujú, como si realmente conociese Pegasus o hubiese tenido acceso a ciertas cosas. A ver, Pegasus, desde ciertos aspectos, ha habido cosas que se han conocido, se han ujú, publicado. ujú, Hay muestras. Yo por eso, pues con gente y de aquí de España, pues sabéis que es aglutina y tema de virus total y toda la historia. Y ha ujú. habido cositas y hemos visto cosas y hemos analizado cosas, pues que realmente hace lo que dicen que hace. Y si no lo hace y no estás implicado y te quieren imputar en algo, no te preocupes que tendrán un modulito que te subirán el vídeo, te subirán lo que sea necesario para poder hacer todo. O sea, guerra Pero bueno, sucia. Hablas un poco de haber visto el código fuente y haber visto no, no, que... no, no, no el fuente. A ver, yo cuando hablo de un código fuente, Ujú, a ver, un código fuente para nosotros, cualquier cosa que sea un binario y lo pueda reversear, ujú. ya tiene ese código fuente. Sí. Ujú. Ni más ni Sí, menos. vale. Y lo que estás diciendo es que además tiene, digamos, que es guerra sucia, o sea, que no es un programa que te pueda espiar, sino que además puede meter pruebas falsas en tu A ver, teléfono o en tu... esto ya se ha visto. Es Ujú, decir, ya se ha visto con herramientas de hacking, etcétera, etcétera, que te ujú, pueden subir lo que quieran. A ver, tu teléfono, en este caso un dispositivo, ujú, está a completa disposición, pero a completa disposición de quien te ataca. ujú. Con lo cual, ¿te quieres meter algo? Te lo van a meter. Sí, ¿La quieres liar? y Te además la van a liar. tenía el Pegasus, Pero tenía... esto es tan sumamente fácil, muchas veces, por ejemplo, temas de los mensajes, etcétera, etcétera. A ver, un push silencioso, un push directo a SIM, y que es que no te enteras que lo recibes, que ahora si quieres te mando uno Sí, sí. y lo recibes y después hacemos un forense en el móvil. Y dices, Ujú, coño, ¿esto que tengo yo aquí? Esta conversación, de esto no tengo ni idea. O sea, tampoco son herramientas, digamos, tan sumamente avanzadas ujú, como para tanto como dado por hablar. ujú, Pero, desde luego, sí, existe. ujú. Sí, ¿Qué más cosas se pueden hablar de Pegasus? Pues a no. ver, que hay particularmente, esto es una conjetura mía, Ujú, porque conozco pues un poquito las redes de telefonía. ujú, Conjetura mía es que muchas veces también hay algún tipo de acceso a lo que sería la parte de telefonía, ujú, los SS7 y ciertas cositas que ya no es solamente el software, es decir, el exploit, digamos, cero day que te van a colar, porque eso hoy en día se compra. ujú, Y ojo, tan lícito es encontrar un exploit y venderlo ujú, como comprarlo. ujú, Particularmente, eso digo. A ver, que el que lo compra no lo va a utilizar para nada bueno. O sí, lo mismo ujú, lo quiere, puede investigar él ujú, y llevarse luego un bounty. Lo compras por, no sé, el que lo ha encontrado lo vende por $1.000.000. El que lo compra por 20. Y después lo presento en un bounty y me gano $50.000, ujú, ¿no? ujú, Lo mismo puede ser para eso. Pero ujú, bueno, vamos a pensar un poquito más. ujú. Ya no solamente eso, sino cómo llega, cómo lo distribuyo, a través de qué. O hay algo más o realmente no contaríamos con todo eso. Ujú, Porque si no, hubiéramos notado más cosas. Y lo que no entiendo, de verdad, con los servicios de inteligencia que tenemos aquí en España, ujú, pues no entiendo cómo han podido ocurrir todas las cosas que se vuelvan de una reunión en Marruecos y que vengan infectados. ujú, Vamos a ver, si es algo básico de viaje, cuando te vas a un viaje, yo se ríen de mí, me llevo el móvil más viejo que tengo y cuando vengo ujú, fuera, punto, si es que no me compro ahí un terminal y con la tarjeta de allí y ya está, si tengo los números de quien quiero llamar. ujú, No tengo por qué ir con lo mío. ujú. Pero bueno, sabes que somos un poquito paranoicos, pensamos mal, pero se hacen estas cosas, si se las están haciendo a periodistas, se las Activistas. están haciendo
agente importante y los ataques gubernamentales, pues, ¿quién es target? Como ciudadano. Tanto puede ser tú, como puedo ser yo, como podemos ser cualquiera. Y a un nivel gubernamental, pues, sale más barata, digamos, la licencia. 1 millón, 20 millones. ¿Eso qué es para un Estado? Nada. Nada. Para la NSA, ¿qué es? Ujú. Cero, como si le piden 2.000 millones. Y Ujú. tienen controladas, y ha pasado, todas las comunicaciones de los móviles. Vale, a lo mejor tenemos un sistema de cifrado que hoy no está roto. De aquí a 10 años, o a 5, o a 20, o a 50, podría estar roto. Ujú. Y ahí nos vamos a dar cuenta del nuevo Wikileaks y de las nuevas cosas pues, que van a ocurrir. Se entiende, se entiende. Y aquí, un poco por cerrar este bloque, lo que te preguntaría es si estuvieses un poco en esa situación de Matrix, de Morfeo, donde hay una pastilla roja en la que puedes aceptar una verdad que es incómoda y que incluye sufrimiento, o una pastilla azul, que es vivir en la ignorancia y en la tranquilidad que da, ¿tú cuál elegirías? ¿La pastilla roja o la azul? Me quedo con el rojo. Ujú. Indudablemente, me quedo con el rojo. No me gusta para nada lo que es la comodidad de la ignorancia. No Ujú. me gusta. Ujú. Y la Vale. gente que esté ahí, por favor, que vaya saltando al otro lado. Ujú. Que vaya siendo crítica. Que no se conforme. Que estamos llenos de cantantes, de cocineros, de fútbol, de toros, de cosas para entretener a la población. Ujú. Que así se entretiene, no se piensa. Ujú. Buenísimo. Vale, y siguiendo un poco, tú que conoces muy bien toda la escena, digamos, de la ciberseguridad, sobre todo, digamos, conoces además, lo bueno tuyo es que conoces también bastante el underground, esas charlas y esas con que no son tan conocidas, pero también las conocidas. Te voy a preguntar más sobre estas segundas. ¿Qué eventos nacionales de ciberseguridad destacarías? ¿Cuáles crees que son los más interesantes? Y si quieres nombrar alguno de los viajes que has hecho internacionales, pues también. Bueno, pues a ver, podemos hablar largo y tendido, lo que pasa se nos está yendo la entrevista un poquito de las manos de lo Ujú. que teníamos Y lo programado, que ¿no? queda. A mí realmente lo que me gusta pues son las cons pequeñas y familiares, Ujú. ¿vale? ¿Por qué? Simplemente el networking, el colegueo que tenemos, el estar detrás, no solamente de una charla, porque muchas veces no nos vamos a engañar, los que damos charlas sabemos perfectamente que contamos una puntita de lo que Ujú. se puede contar y luego con los colegas cuentas realmente todo lo que hay detrás y es lo interesante para poder reproducir muchas veces las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, si aplicamos esta filosofía y nos vamos a las pequeñas cons, pues me gusta mucho la HCon, que Ujú. lamentablemente pues este año va a tener una pausa, el 2024 tendrá una pausa, Ujú. porque es muy difícil estar detrás de una con sin que se queme la organización, porque al final son 2, 3, 4 personas y los 4 que pueden llevar a los patrocinadores, porque sin eso no se puede montar. Ujú. Cuesta mucho dinero llevar, mover a la gente y todo. Me gusta también pues el tema del Euskal Hack, el nivel Ujú. técnico que ha adquirido el Euskal Hack. Es brutal, me Buenísimo. encanta. Salió precisamente de otra con, que fue pues la que montábamos nosotros y ahora pues llevan los compañeros, los voluntarios, ¿no? De Navaja Negra. Allá en Albacete salió en una servilleta, creció y es súper bonita, con Ujú. lo cual se lo recomiendo a todo el mundo. Ujú. Ahora, para el 2024, pues en enero, que se retoma Selcon, La y Selcon. Selcon que va a ser en Reynosa y con cosas de las que nos gustan, ¿no? Vamos a mezclar un poquito la con pública con algo más del underground y hemos conseguido que en Reynosa nos deje tanto el ayuntamiento como la diputación, todo el pueblo, participe en los comercios e incluso fuerzas y cuerpos de seguridad de los que haya por ahí, si te ven hackeando, entre comillas, te pueden llevar a un calabozo donde a lo mejor te puedes encontrar pues un candadito y un juego de ganzúas y una botella de lujo, pues se te pone Qué nervioso. bueno, qué bueno. Si consigues salir, ellos tienen tu portátil. Ahora, si estás viendo que tu portátil te lo están desmontando y te sacan el disco duro y llevas algo que no debes, pues tú verás lo que Ujú. haces. Ujú. Date prisa, aprende un poquito de los pickings, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, en fin, un poquito mezclando todo eso, ¿no? Entonces, digamos un poquito de las pequeñas, destacaría estas Ujú. y ya que se fuese un poquito de la mano, destacaría Navaja, ¿no? Ujú. Otras, pues por ejemplo, a ver, tenemos conferencias muy grandes, conferencias más pequeñas, tenemos en cada pueblo tenemos una conferencia y todas tienen su público
Ujú, pero como aquel que dice, cada uno tiene que identificarse un poco con lo que quiere ir. Yo, ujú, de hecho, pues ha habido años que he hecho la ronda casi completa, entera, pero no solamente aquí en España, sino por medio de Europa, por la parte de LATAM, etcétera, etcétera, y llega un momento que hay que trabajar, ujú, porque las conferencias están muy bien, pero no te dan de comer. ujú. Entonces, por ahí fuera, pues no sé, a ver, me gustaba mucho, por ejemplo, la DEFCON. Vale, Mm, La DEFCON está perdiendo particularmente, y a los que les encante y no hayan ido, que vayan, por lo menos a verlo. La ujú, Black Hat estaba bien, pero ahora yo la veo una conferencia comercial, lo veo como una RSA, lo ujú. veo como Total. un quiero vender, voy allí y voy a colegueo de corbateo. A mí no me gusta el corbateo, me gusta un teclado, me gusta Ujú. sentarme y hacer. Y la DEFCON, bueno, quitando lo que son las pilas, pues no mucho más. Más de lo Pero mismo. es que pegarte el viaje allá a Navegas. Bueno, ahora se ha juntado, por ejemplo, la PISAIS. Hay veces pues, que hacemos, por ejemplo, la comunidad hispano-latina, pues cogemos una suite, nos juntamos, hacemos el cachondeo, el paripé, y ahí da tiempo pues para dos o tres cosas solo, o sea, pero no para todos los días. Ujú, Bueno, pues aquí en Europa, pues yo qué sé, tenemos un montón de bootcamps, tenemos la CCC, ¿vale? ujú, Algunos que, pues sabéis que es una de las mejores, yo qué sé, tenemos la Offensive, tenemos la ujú, Virus, ujú, tenemos, es que hay 1000, o sea, prácticamente cada uno que coja a sus colegas, sus conocimientos y qué es lo que quiere ver y a quién quiere ver y que vaya simplemente. ujú. Y que no haya ido, al menos que vaya alguna, porque va a hacer networking. Y ese networking, si no lo tienes, es difícil. Este es un sector que es de comunidad. Ujú, Entonces, ujú. creo que es muy importante tener un contacto y un teléfono muchas veces para si un día tengo que llamar a alguien y tengo que pedir un favor, hoy por ti, mañana por mí. Ujú, Todos hemos pedido favores, todos hemos hecho favores, ujú. y si no hubiera sido por eso, no estaríamos ni de coña donde estamos. Estamos. Buenísimo cómo reivindicas que es un poco este canal de Hacker Style. Habla un poco de esto, de esta cultura, de esta comunidad, que no es tanto por las cosas que nos gustan, que también, sino también por poder echarnos una mano en este gran mundo. O sea, muy bueno En todo, desde cómo un tema, por ejemplo, temas de lo que tú estás moviendo, ¿no? Aunque no venga al cuento, Ujú, si quieres, se puede hacer, vamos, es público, ¿no? ujú. Pero si no se pone algo de financiación, si no se ponen ayudas particulares, si no se pone una logística para llevarlo, no sé, ahora que tenemos el conflicto otra vez entre Palestina e Israel, tal. Israel. Ujú, Si te corta la luz, a ver qué haces, a ver cómo comen, ¿no? Pero ujú. si te llevas lo tuyo con una placa solar, Ujú. ahí yo tengo la constancia de que Claro, funciona. funciona. O si les cortan internet, pues es muy fácil Es que sacarles por lo han radiofrecuencia. cortado. Entonces son sitios que funcionan Ujú, y si no nos echásemos esos cables, ¿qué ujú. haríamos? ¿Dónde Buenísimo. iríamos? ¿De qué Buenísimo. serviría nuestra huella que vamos a dejar aquí? De nada. Buenísimo, buenísimo. Y aquí te preguntaría un poco más en la parte más profesional, que tú conoces bastante bien la profesión también, es ¿cuál crees tú que es el estado de la ciberseguridad a nivel profesional a día de hoy? Sí, ya sé que a mí también me hace gracia la pregunta, pero creo que se entiende, ¿no? A nivel profesional. ¿Cómo lo ves? Prostitución y venta de humo. Un país de mercenarios, tiburones y sirenitas. Sí, buenísimo, Muchas nubes con unicornios. buenísimo. ¿Algún que Mm, otro blockchain por ahí? Sí, sí, bueno, pero tiene que ser resiliente, tenemos que eh, aplicar una IA, los modelos sí, sí. cognitivos, las puertas del campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay que meter todos los periodistas y los abogados para darle la visibilidad, ¿no? Bueno, Claro. a ver, vamos a hablar un poquito en plan más serio. A ver, Sí. aquí tenemos, yo voy a hablar particularmente de España, podría hablar de otros sitios, pero Ujú, somos españoles, vamos a hablar de lo que nos toca. ujú. Tenemos técnicos de lo mejorcito de todo el mundo y Total. no hace falta que de nombres. Sí, A sí. las pruebas me remito. ¿Y dónde Tenemos están? ¿Y dónde están? Que en muchos. todas las mejores empresas Ujú, de todo el mundo y en los mejores puestos. Y son técnicos que se han formado aquí. ujú. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Porque están fuera. ¿Por qué El se van? problema es, vamos a pensar por qué están fuera. Ujú, ¿Por qué no viven aquí? ujú. Ese es el problema que yo le veo. Sí, Entonces, a ver, me ¿hay vienen a la mente. talento? ¿Hay Sí, talento? Sin claro que duda. hay talento, por supuesto, y más talento que hay que generar.
más cosas que tienen que llegar desde las primeras etapas educativas. Ujú. Pero ese talento, Hay que los empresarios mantenerlo, hay que retenerlo. tienen que retenerlo y tienen que pensar, pues que ahora mismo, a ver, es imposible, con los sueldos que están pagando aquí, es Ujú. imposible retenerlos. Total. Eso sí, ¿qué ocurriría aquí en este caso? Si, por ejemplo, y esto nos vamos a ver en estos embolados muy breve, si estuviéramos extendiendo las responsabilidades penales, Ujú. civiles, mercantiles, etcétera, etcétera, y estuvieran recayendo sobre un puesto de trabajo, Ujú. ¿quién iba a ser el listo que iba a decir, no, venga, yo me voy de CISO a tal empresa por 50K? Ujú. Nadie, Ujú. ni por 60 ni por 70. Total. No, no te vas, no te vas. Y Ujú. este mercado empieza a regularse. Ujú. Este mercado, pues también, a ver, tenemos un tema, pues que se han aprovechado también mucho y es que es un mercado no regulado. Ujú. No es una profesión donde se necesite colegiarse en ningún sitio, ni mucho Sí, menos. no estás indicada Con tampoco. lo cual, efectivamente, con lo cual, pues aquí en este caso hay mucho listo que juega también con ello, ¿no? Total. Pero también yo creo que las empresas, mejor dicho, el aspirante a trabajar en una empresa tiene que ser crítico, tiene que ver qué es lo que hay y también se tiene que plantear una cosa. Todos hemos pasado por esas empresas cárnicas. Total. Diga que no, miente, porque si Ujú. no ha trabajado en una subcontrata de una cárnica, hoy no estaría donde a lo mejor realmente está. Ujú. Y hay que aprenderlo y tienes que aprender también la disciplina, tienes que aprender a que te sablen, trabajes como aquel que dice media jornada solo, 12 Ujú. horitas, la mitad del día, no tengas fines de semana, no tengas nada y Sí, te sí. paguen. Ojo, que la gente se queja de que pagan con cacahuetes. Ujú. Aleluya, que algunos hemos trabajado a veces gratis. Gratis, sí. ¿Vale? Que a mí, si en algún sitio me hubieran dado una bolsa de cacahuetes, pues oye, dices, mira, qué contento me voy a mi casa, Sí, sí. que me llevo unos cacahuetes, esta noche ceno, Sí, y sí. mañana los machaco y me hago una tostada de Algunas prácticas por ahí, no sé si eso ha cambiado, pero las muy prácticas y chulas, muy tal de chulas. la universidad, ahí pagabas tú por ir, pagabas tú por ir a ¿Pagabas? trabajar. O sea, Sí, sí, ya no es que, es que dabas tú los cacahuetes para que te dejaran trabajar. efectivamente, efectivamente. Ujú. Pero por eso, yo creo que esto debemos un poco y principalmente, a ver, ya no estoy hablando de la universidad, Ujú. estoy hablando, la FP yo la veo bien enfocada. Ujú. Lo único que le hace falta, pues, un poquito, como aquel que dice, meter más ciberseguridad. O sea, Ujú. tenemos STEM, pero hace falta meterle más ciberseguridad, Muy desde mi bueno. punto de vista. Sí, sí. ¿Vale? Pero en el tema, por ejemplo, de lo que sería, pues, La privacidad, por no, no, ejemplo. vamos a hablar de un bachillerato o de los colegios. Sí. Ahí es donde tenemos que meter la concienciación, no esperar, no esperar. Meter una concienciación desde ya, que Ujú. los chavales, y de hecho, pues Angelucho lo Sí, decía Gelucho. siempre, Ujú. que llevan una mochila cargada de tecnología, pero con cero conocimientos en ella. Brutal. Sí, sí. Entonces, vamos a ver, por Dios, pues vamos a empezar desde pequeños, que estamos viendo como aquel que dice, pues ahora, todo el tema de lo que ha salido de la pornografía sintética no consentida. Ujú. Ujú. Sí, Una vergüenza. y además que va de la mano del bullying también, del bullying digital, porque Hombre, es que la para qué, finalidad es que la chiquilla que se vea, ujú, porque, claro, y luego siempre al lado femenino, pero es que es verdad, es que es el lado débil. ujú, ujú, ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú lo hacen a ti y te ven en persona, pues un tío de 2 metros con las botas que te pone le da 2 hostias ujú, y coges y lo dejas sentado. ujú, Pero una chiquilla con esa carita, pues se va a callar ujú, y va a estar acojonada y no se lo va a decir a sus padres. ujú, Y por más que quieran las familias y los padres, tutores, hermanos, primos, tíos, ujú. etcétera, 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 por más que queramos que hablen, no van a hablar. Sí, no, y Entonces, además hay algo peor todavía en este caso, en estos casos, es que además acaba culpando a la víctima, o se acaba haciendo sentir culpable a la víctima, cuando es que tendría que ser todo lo contrario, habría que hacer culpables a los que lo han hecho, a no, los no, es que abusadores. acaba porque, claro, vamos a ver, es que si no se hubiera hecho esa foto así de esa ¿Ves? forma, Ya la están eh, culpando, claro. vamos a ver, es que, claro, es que estaba haciendo la pose. Pues vamos a ver, ¿quién no ha hecho, entre comillas, una pose? ¿Quién ha Ujú, puesto unos morritos como aquel que dice? Pero me gustaría que esa gente pues se viera de verdad, aunque sea simulado, sea sintético, pues se ujú. vieran en pelotas.
a ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo se Y sienten? no es que se vean ellos, no, sino que los viera mucha gente. A ver, voy a poner un poquito de luz, porque si no, vamos a tener un problema. A ver, Pues me gustaría eso. Me gustaría que se vieran y que esas cosas se cortasen desde cero. Y supieran a qué riesgos se están exponiendo. Por manejar desde redes sociales, que la principal causa, el principal moco que tenemos son las dichosas redes sociales. Nos has comentado un poco cómo es, digamos, cómo está la parte profesional de la empresa privada y un poco también las formaciones. Y ahora te preguntaría si tú consideras que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto del Gobierno de España, si consideras que están a la altura en materia de ciberseguridad. Bueno, no sé si echarme a reír o a llorar, ¿no? Va a decir la gente, mira, este es que a cada cosa le saca puntilla, ¿no? Bueno, un poquito, a ver, voy a poder decirlo, pues el día que ellos, su presupuesto, dejen de gastarlo en chapa y pintura. Digo en chapa y pintura porque les interesa más que aparezcan los coches por ahí, que es lo que ve la gente, que realmente a los poquitos que yo conozco, bueno, poquitos, conozco muchos, de hecho, pues me ha tocado impartirles un montón de formaciones y me da igual que sean verdes, que sean marrones, que sean rojos, que sean azules, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? De que esa pequeña gente está olvidada. Tienen que poner hasta pasta de su bolsillo, pero literal, para comprar a lo mejor una tarjeta que es necesaria para sacar esto de tal móvil. O tienen que poner pasta para comprarse una Blade. O tienen que poner pasta para tal. Y lo hacen por amor al arte, porque pues yo no sé si es porque juraron bandera unos u otros o va en el sí. Y esa gente, desde luego, hay gente muy bien formada, pero muy bien. Eso sí, la burocracia les corta y los tira para atrás. Y luego el problema, que echan igual o más horas que nosotros, echan jornada y media al día, o sea, echan sus 18 horas a veces y seguidas, y el problema de la burocracia, que eso llega donde tiene que llegar para no hacer absolutamente nada. Con lo cual, solución que tienen ellos, pues muy fácil, una de dos, o me voy a una empresa privada o me dedico a tocarme las narices y ver, contemplar el mundo hasta que me llegue un ascenso. Cosa que también es muy, muy difícil porque no hay tanto. Entonces, a ver, yo espero que cambie pues, un poquito todo, ¿vale? La evolución sí que la he visto bastante positiva porque los conocemos desde donde estaban hasta donde han llegado y ahora pues da gusto, es decir, hay muchas cosas que dan gusto de vernos. Ya participan hasta de las cons, ya participan de talleres, ya se organizan hasta cosas conjuntas, nos gusten a veces más o menos, pero ya hay una comunicación, no lo de antes. Yo estoy aquí con la porra y te espero y estoy esperando que meta la mano para partirte el brazo. Muy bueno. Entonces, la evolución no es mala, podemos decir. Vale, y aquí te voy a recordar una anécdota que pasó que también tiene que ver un poco con el gobierno. ¿Tú te acuerdas cuando hubo una propuesta, creo que era un gobierno, en este caso da igual el color, pero bueno, creo que venía por parte de un gobierno del PP cuando aquello, de crear un ejército de cibervoluntarios? ¿Tú te acuerdas de aquello? Venga, si es que la risa me la tenía que echar, ¿no? Vamos a ver. Es que de verdad, o sea, cada vez que lo oigo, es Sí. que me entra la risa Y lo de floja. pagar con cacahuetes, porque era de cibervoluntarios, no Sí, pagaban sí, nada. ciber, era ejército de cibervoluntarios. Sí. Vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, yo, con todos mis respetos, ¿en qué cabeza cabe dejar información clasificada que se está manejando en manos de cualquiera? ¿No? Venga, que soy voluntario, que quiero colaborar, que manejo una Cali Y y para toda la adelante. información que sea confidencial, secreta o X. Venga, vamos a ver. Por más voluntad, por más cariño que se le eche, pues desde luego no. O sea, es un despropósito. Un de propósito. Luego, aparte, vamos a ver. Entiendo que gente joven les parezca una buena oportunidad para demostrar sus conocimientos y decir, oye, mira, sí me doy a conocer. Vamos a ver, ábrete un blog, cuenta cosas chulas, ábrete un repo, haz cosas chulas, que no hace falta ese ejército de cibervoluntarios.
tienen sus profesionales, oye, que les mejoren los pagos. Ah, bueno, claro, es que aquí se iba a pagar en cacahuetes Claro, también, no, era ¿no? gratis, era gratis. Sí, sí. Humo, es decir, aquí te voy a pagar con el humo Te y daban tú vas a llegar. un carnet de hacker te daban, creo. Claro, claro, efectivamente. Te voy a dar una espada y te voy a dar todo el know-how, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, a ver, si quieren hacer eso, tenemos modelos con los contratistas, ya está, que lo hagan como otros países lo hacen. Bueno. Y no hay problema ninguno en que tu empresa o lo que tú representes o lo que sea diga, es que yo le estoy trabajando, ¿qué te voy a decir? El tema de los exploits, por ejemplo, se lo estoy trabajando a el Ministerio X de Defensa o a verde o azul o rojo o amarillo. Da exactamente igual el color, ¿vale? No hay problema ninguno. Y ese es tu skill, ese es tu level, y oye, lo estarás Pero cobrando, pagado. porque si no, me voy, lógicamente, me voy a un Cerodium y se lo vendo, ya Claro, está. claro. Que aquí somos mercenarios. O sea, nos quejamos de la economía, pero vale, pero tampoco somos tontos del todo. Luego, otras iniciativas, pues yo qué sé, tienes, por ejemplo, la National Cyber League, ¿vale? Esto pues, viene de la parte de verde y que es una de las partes más afines a mí, ¿no? Bueno, pues a ver, que quiero sacar 3 tipos de especialidades, de las cuales una realmente la ciberseguridad. Es que sí, la comunicación, la abogacía, el tal y el cual. Vamos a ver, pues tú no tienes tu policía judicial y lo que quieres es, a veces, la parte importante, pues yo qué sé, ya tenemos la misma, ¿no? Y los chavalines engañados, venga, es que te voy a abrir un puesto. ¿Cuándo hemos visto a un civil metido en un puesto de este tipo? Que yo sepa, de momento no, pero bueno, si Nunca. tienen la ilusión que se metan, participen, pero para eso que se echen un CTF. O luego, por ejemplo, pues el tema de Cyberwall, que lo monta, pues, lo montan los de la lechera, ¿no? Los marrones. Bueno, pues esos. Vamos a ver, total, llega la peña allí a la escuela de policía en Ávila, ¿no? Y pues yo qué sé, vas con una mochila cargada de antenas y de cosas y te registran de arriba a Ya abajo la entrada. y dices, coño, ¿qué pasa? Que soy el delincuente. Y aún encima te miran que llevas unas ganzúas y dicen, hostia, que este nos abre los despachos y nos deja aquí pelados. Y soy el profesor. Vamos a ver, no, señores, que venimos aquí a colaborar con vosotros, a que veamos las mismas cosas. Bueno, ha ido un poquito cambiando, pero es que no hay año que pase que no haya un problema, no con uno, sino con muchos. Si dices, es que es una persona, es puntual, siempre. Garbanzos, negros y blancos hay en todos, pero no es ni uno, ni dos, ni tres, es mucha gente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Colaborar? ¿Ser todos unos? ¿Ir juntos? Pues leche, pues vamos de la mano y no nos cabremos. O estar en una con y que lleguen a uno, le disparen agua con una pistolita de agua a mitad de una juerga y diga, es que soy no sé qué, te voy a hacer la vida polvo porque soy tal. Y poco más que sacar los billetes y menos mal que a lo mejor no era su ámbito donde Ya, podía operar, donde podía ¿no? operar. Sí, sí, pero si no te la lían. Sí, sí. Porque si no te la lían, y ojo, porque un expediente de este tipo en nuestra profesión, lamentablemente, a ver, luego te piden los antecedentes penales y la cagas, por una tontería, la cagas. Entonces, pues respondiéndote un poco la pregunta, a ver, que evolucionen, sean conscientes y que se dejen de esos ciberejércitos. Y si quieren hacer algo común, como la National Cyber League, Cyberwall, etcétera, 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 y todo lo que venga, de igual a igual, punto pelota. Buenísimo. Ya. Buenísimo. Te voy a cambiar aquí de bloque, te voy a llevar un poco a hablar un poco de ciencia. Estamos trayendo gente de muchos ámbitos, hackers, digamos, como comentabas al principio de todo, técnicos, pero también científicos. Y lo que te preguntaría es, ¿qué es para ti la ciencia? Pues podría decirte la definición de la RAE, que para mí es una de las más aceptables, pero vamos, que la gente lo puede consultar, o sea, simplemente que ponga que es ciencia. Para mí, yo soy una persona que soy lo que no veo, no lo creo, con lo cual a mí hay que hacerme una demostración empírica y tiene que ser reproducible. Y para mí, principalmente, pues la ciencia es eso, es algo que es verificable, que es real, que no es suposición, que no es ciencia ficción. Y los fantasmas
los ídolos de religiones, las cabañuelas, Ujú, pues eso para otro. ujú, Pero a los que nos gusta la ciencia de verdad, ujú. pues vamos a dejarnos, o sea, simplemente en ese conocimiento que se obtiene con una metodología y que alguien lo puede reproducir. Muy bueno, muy bueno. ¿Y tú consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar en la historia? Pues vamos a ver, aquí entramos en el tema, ¿qué fue primero? Si lo militar ¿O la ciencia? o la ciencia y lo militar. Ujú. ¿Cómo no va a ir de la mano? La ciencia va completamente unido. O sea, Qué yo bueno. qué sé, si me remonto, no sé, a la historia antigua, o me remonto a la pólvora con los chinos, Ujú, o me remonto a la aviación, o me remonto a, yo qué sé, a los romanos que aglutinaron todo y lo mejoraron, ujú. ¿por qué lo hicieron? Para cada día ser más grandes, con lo cual, obviamente, lo militar, ¿para qué? Para que en un conflicto bélico Ujú. amplio mis dominios, ni más ni menos, Expansión, ¿no? imperialismo. Justo, ya está, o sea, son las palabras. Entonces, a ver, ahora, con la ciencia moderna, no sé, grandes inventos, descubrimientos, Ujú, los rayos X, ujú, el electrón, ujú, la radioactividad, ujú, la dichosa bomba atómica, ujú, las comunicaciones, los satélites, etcétera, 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 y ujú, ahora la guerra electrónica, la inteligencia contra inteligencia, todo. ujú. ¿De qué va todo unido de la mano? Pues ver quién es el number one, ver quién manda y ver quién puede estar, en esto que comentábamos antes, quién puede estar arriba de la pirámide y decir, mis intereses son estos y el resto Hay cumple. que Y cumplirlo. si no cumples, no te preocupes que voy a aplicar todo el conocimiento científico y todas las técnicas las voy a aplicar para destruirte y que dejes de existir. Buenísimo, buenísimo. ¿Y hay algún científico o científica que destacarías por sus descubrimientos? Tantos. Mm. Mm, Alguno para que tire la audiencia del hilo, ya sé, pero... realmente, a ver, yo tengo admiración, pero auténtica admiración, pues por Nikola Tesla, ¿vale? Hostia. Para mí, yo creo que ha sido, pues, un genio. Ujú, Después hay muchísima gente más, pero desde luego yo lo tengo en bandeja, pues porque una persona con tantos inventos tan importantes, ujú, autoprobándolos con él mismo, ujú, y teniendo, lamentablemente, que vender patentes para ujú. sobrevivir Vivir. y Ujú. poder seguir investigando, muy poquitas personas creo que vuelvan a salir como él. Qué bueno. Porque el resto, científicas, hay otro montón. Científicos igual, pero han tenido, no sé, una especie de vida quizá más acomodada, Ujú, otro tipo de entradas, etcétera, etcétera. muy bueno. Este hombre para mí, ya digo, es un top, un Ujú. crack. Y aquí te preguntaría, ¿cuál crees o cuál es para ti el mayor avance científico de la humanidad? El que tú quieras, desde los muy principios hasta ahora, ¿cuál crees? Has mencionado algunos antes, pero... Pues yo creo que he mencionado algunos, pero creo que el gran avance de la humanidad creo que está por llegar. Ujú, Creo que está por llegar, que todavía no hemos llegado y voy a pensar que no hemos llegado porque a alguien le interesa que no lleguemos ujú, porque hay mucho juego en el tema económico y estoy hablando precisamente pues, de una especie de vacuna o como lo queramos llamar en ujú, contra del cáncer. ujú, ujú. Muy bueno. El día que lleguemos a este punto y las farmacéuticas dejen de tener X cosas, etcétera, 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 Ujú, creo que se acabarían muchos problemas. ujú, Y después, no digo porque todo tiene su inicio y su fin. Nosotros, pues lamentablemente, tenemos una caducidad en la vida. ujú. Así es. No quiero que nos prolongue la vida, Unos pero sí que telómeros. quiero disfrutar una tercera edad, si se Ujú, puede, al menos la última etapa de la vida, pues disfrutarla en condiciones, digamos, más favorables de las que tenemos ahora. ujú, No morirte hecho una mierda ujú, en una cama, teniéndote que cuidar, porque para eso que te pongan una inyección, ujú, te vas y en el mejor momento de tu vida. ujú, Y ya está. Pero ujú, no te tiene que cuidar nadie, ni tienes que ser una carga, como aquel que dice, para nadie. Y ujú, eso todavía no ha llegado. ujú, Entonces, ¿por qué no llega? Podríamos estar aquí diciendo mil cosas, ujú, pero lógicamente, pues seguro que hay algún interés. ujú, ujú. Sí, ahí me ha venido a la mente un poco el tema del motor de agua. Igual, Ujú. ¿Dónde está el igual. motor de agua aquel que no contaminaba y que aquel tipo de energía?
Bueno, veo que un poco los avances que destacas son a futuro y son un poco relacionados con la salud y con la vida. Y aquí te lo voy a enganchar con una pregunta que es un poco filosófica, a ver cómo la piensas tú. A ver qué preguntas. Sí, y es hasta qué punto tú consideras que podamos vivir en una realidad simulada, en una especie de universo computado. No creo que vivamos dentro de Matrix. Ujú, No creo. Porque todo lo malo que tenemos, si ujú, viviésemos dentro de Matrix y hubiese una persona que estuviera detrás, que lo hubiese creado, ujú, o finalmente, o sea, no solamente crearlo, sino mantenerlo, y ujú, para eso lo tienes que controlar, creo que tendría un botoncito mágico para decir, no, esto que no ocurra. ujú, Y las cosas creo que se nos están yendo muy de las manos precisamente porque no hay nada. Si ujú, hablamos de algún ídolo de estos de las religiones y todo el oye, ujú, que se junten los tres o los cuatro o los 1000 que quiera ver, que ujú, se junten y arreglen algo. ujú, Y nos dejen vivir un poco mejor. ujú. Simplemente un poquito mejor. Sí, ahí me ha venido a la mente, hubo un debate en un concilio papal, creo con Pío XI o Pío XII, al respecto de por qué, si existía un Dios, existe el mal. Digamos que los teólogos empezaron a pensar por qué, si es un Dios bondadoso, digamos, permite que exista un universo o un mundo donde hay mal. Y la conclusión que sacaban es que para poder diferenciar el bien, es necesario que exista el mal. Exacto. Entonces, sobre ese botón que comentabas, de ese botón de que permita el mal al bien, al fin y al cabo, tú puedes generar una simulación y controlarla, o puedes generar una simulación un poco como el juego de la vida Sí, de sí, John a ver, Connor. es uno de los mejores Si le ejemplos. das un start, comienza y tú ya ahí ya no tienes por qué controlarlo. Un poco más va la pregunta si tú crees que esta realidad está hecha de luz, está hecha de carbono, o si crees que puede haber algún misterio más, que puede ir con las religiones o no. No, O no. a ver, y ojo, porque puedo decir que hasta fui a catequesis, hice la comunión y Ujú, hasta fui monaguillo, ujú, pero no, no me creo que haya ningún tipo de ente divino, extranatural, sino que esto es una combinación ujú. de los cuatro elementos y ya está, Buenísimo. ni más ni menos, eso es lo que yo pienso. Realmente, cuando nos vamos, a ver, la energía ni se crea ni se destruye, se Ujú, transforma. ujú, Y volveremos aquí, pues es que, a ver, yo para volver aquí, la verdad, si me dijesen, oye, ¿quieres volver? Pues a lo mejor me lo pensaba, ¿eh? Porque iba a ujú. decir que no. Qué bueno, qué bueno. Navegar. Y ha habido gente que llegas a un puerto o te lo llevas y, oye, ¿me puedo sacar esta foto aquí o me puede llevar a este sitio? Es que tengo que salir. Ah, es que, joder, es que no tienes cervezas en la bodega. No, no he comprado. Es que, entonces, ¿qué hacemos? De todas formas, las que hubiera llevado hubiera sido cerveza de la marca X y hubieran dicho, no, no, es que No, la esta no, cerveza de esta no queda moda bien. tiene que ser esta que vale no sé qué o el tequila tal, no Sí, sí. sé, mil historias. O sea, Todo yo superficial, ¿no? cosas, Todo. cosas completamente superficiales que dices, es que no tienen ni fondo ni nada. Así Ujú, que voy a darte una patada, te tiro por la borda y te ujú. vuelves andando y te saca la foto de influencer. Qué bueno. ¿Vale? No se puede hacer, pero bueno, lo estamos viendo en el tema, se ve por tierra, mar y aire, con lo Ujú, cual esto es impresionante. Entonces, esa ficción, eso sí es una ficción. Eso ujú. sí que es lo que hablábamos Una antes, realidad de simulada. vivir en una realidad simulada completamente. Se han montado su escenario, se han hecho su propio plato alrededor del mundo, Ujú, son felices, pero lo peor es que ganan pasta. ujú. El día de Sí, mañana, ¿qué y van a lo hacer? de que son felices, Bueno, eso es son otra forma. felices. Eh, Aparentan. aparentan ser Eso es felices lo que yo porque creo. como tienen que estar obligados a estar en el top todos los días publicando no sé cuántas historias o lo que sea, cuando no son capaces, vienen las depresiones, viene todo y que Claro, no acabe o no derive en una consecuencia claro. peor, O sea, una cosa son las lamentablemente. fotos sonriendo y otra cosa es la felicidad. Exacto, exacto. Entonces, a ver, comentábamos antes, o has comentado tú, de gente, pues que, vale, me sirve para ponerme en contacto con gente de antes. Ujú, Muy bien, perfecto. Pero una vez que tienes el contacto, si tú antes lo tenías, ujú. Por a algo ver, será.
Si tú sabes que localizarte a ti es raro y podemos decir que tú y yo nos podemos llamar por Así es. teléfono estándar, Sí, sí, normal y sí, sí, corriente, tranquilamente. tranquilamente. Y a veces hasta los correos, bueno, es curioso, tú y yo siempre hemos sido de email más que de escribir, incluso, a ver, me encantan, por ejemplo, voy a aprovechar el tema de Mastodon, Oasis, la que lleváis, por el tema de que no está centralizado y es distribuido. Cualquiera monta su nodo, nunca se va a caer, siempre va a seguir viviendo y te va a dar igual conectarte en un sitio, en otro, En otro. porque Está federado. vas a llegar a todo. Tienes tu federación. Ujú, Esa siempre ha sido la idea y la idea también de un Internet libre ujú, y generalizado para todo el mundo y que ahora Tim Burton, etcétera, etcétera, madre mía, qué patada, como aquel que dice, dan a lo que se ha convertido, Total, explotación comercial. total. Bueno, lo que comentaba, que es fácil hablar con tu gente, que fíjate que habrá gente, y lo digo porque ha habido gente que me dice, es que tú hablas con este, es que a mí si no entro a través de la cuenta de correo no sé qué y con el certificado digital de tal y de cual, Ujú. bueno, pero bien, a lo mejor es una vez, pero si te conoces de toda la vida, tú sabes tu cuenta y que no cambia y sabes Sí, leer unas ¿sabes? cabeceras de correo. Fácil. Y así de claro. Y vas a seguir teniendo ese contacto, con lo cual no es necesario. No Ujú, es necesario el abuso de las redes sociales. ujú, ujú. Muy Esa bueno. es un poco mi opinión. Muy Y bueno. bueno, ya los tiktokeros, el Twitch y los fantasmas que salen a decir cuatro cosas como aquel que dice, por tener su público y ganar dinero y ahora los youtubers famosos y él me voy a Andorra y tal, Ujú, allá ellos, pero eso ni es comunidad ni es mierda y lo único que creo es que son, en vez de influencers, mal influencers. ujú. Buenísimo, Porque no buenísimo. es la realidad Ujú. de lo que se van a encontrar luego. Y aquí, que yo creo que sería esta la última, una cuestión ya, la última, y te dejamos marchar, es ¿qué opinas de las inteligencias artificiales? Y si crees que afectarán a la ciberseguridad o no. Pues ¿Qué opinión tienes? aprieta las preguntas. Ujú. Pues vamos a ver, de la IA, ¿no? De qué IA quieres que hablemos? Porque tantas tenemos Bueno, que en general, ahora la que más se habla en son... general, no, a Sí, ver, sí, podríamos hacer otra entrevista y como no nos gusta hablar nunca, claro. Las nunca, generativas, o sea, hay muchas, pero bueno, ahora la por que más se eso, habla a es ver, ChatGPT. yo particularmente pienso que son un gran avance, ¿vale? Y Ujú, no nos van a afectar, nos van a ayudar. ujú, De hecho, el objetivo es que nos ayuden, es un automatismo más que tenemos ahí para ujú, que nos ayuden. Entonces, ¿cuál es el problema realmente que veo? ujú, Pues que ya tenemos otra vez esa red social de IAS, por ujú, llamarlo de alguna forma, con unos modelos de entrenamiento que desconocemos, ujú, que no sabemos qué procesos han seguido, que tampoco te los van a decir, te van a contar la puntita del iceberg y poco más. ujú, Y partiendo de eso, ¿en qué y cómo y para qué se van a ampliar? Con ujú, lo cual, no me extraña todo lo que va a ocurrir, por ahí estamos, si estamos al principio, ujú, como aquel que dice. ujú. No es que estemos al principio, las IA llevan, ¿no? Desde, lo Llevan digo bastante porque tiempo, sí, sí. llevamos que prácticamente hay muchos, sobre todo la edad media del canal, ha nacido con la IA ya Ya funcionando. creada. Sí, sí. Ahora estamos viendo algunas materializaciones Ujú, asequible para el público común, ujú. Sí, normal sí. y corriente, el poder, no sé, por no hablar de ninguna. Sabes que hay muchas veces que no me gusta dar, pues, ni nombre ni apellido, pero ahora estamos accediendo el público común, pero siempre se han tenido, siempre. Total. Ujú, Y las vamos a seguir teniendo y deben de ser la ayuda. ujú, Entonces, ¿cuál es el problema? El saber exactamente qué hay detrás de ellas. ujú. ¿Para qué? Para poder decir si la quiero usar o ¿O no no? la quiero usar y para qué la voy a usar. Ujú. Simplemente, si me No, interesa. pero habrá muchas IAs que no decidiremos, que las usarán los Y gobiernos y o ahora decidirán sería por... de la suya con el modelo Claro. que está expulsado con, a ver, si reparto la tarta y quedan las migajas, esta se lleva las migajas, la otra se lleva el cacho bueno que lleva la fresita, la Ujú, otra se lleva el tal y el cual. Yo aquí, por no extenderme un poco más, ¿vale? Lo digo porque creo que la gente tiene que tener muy claro que la ética debe de imperar. ujú, ¿Vale? Hablando de las IAS,
tienen que tener muy claro lo que es la ética profesional. Valores humanos, ¿vale? Como principios fundamentales. Y luego que se dejen de hacer el gilipollas, que se dejen de intentar poner puertas al campo e intentar regular la IA. Porque no se va a conseguir. Bueno, sí, a ver, ya hemos intentado y hemos vivido 1000 cosas intentando ponerle puertas al campo. En Internet lo hemos querido cerrar. En España, los legisladores, como no sabían, o bueno, vamos a dejarlo entre comillas ahí, ¿vale? Pues las puertas al campo que han puesto aquí para muchas cosas, y hablando del tema del hacking ético, etcétera, etcétera, son puertas demasiado estrictas, que no corresponden, que no estamos de acuerdo, ni estábamos, ni Sí, la ley anti-hacking, sí. Ni estaremos. A no ser que se derriben esas puertas, Total. y en la IA va a pasar exactamente igual, si no es peor, con lo cual, en vez de ser tu ayuda, pues al revés, va a ser tu enemiga. Sí. Va a ser tu enemiga. Te va a manipular. Y vamos a luchar contra una IA. Ya, eso va a ser terrible. Nos va a tocar, o sea, nos va a tocar luchar contra una IA y que tiene entrenada, tiene un modelo de entrenamiento con muchas cosas y que nosotros, entre comillas, lo bueno del mundo de la ciberseguridad, creo que tenemos una visión muchas veces muy abierta, una visión, no voy a decir de 360, que es el humo comercial, pero una visión muy amplia de muchas cosas, pero la IA, si nosotros tenemos esa visión, la IA tiene una visión completa alrededor, que cuando tú le vayas a andar por aquí, ella te va a salir por allá. Sí, será una gran batalla. Sí, es verdad, yo ahí tengo un poco la esperanza de que también las IAs, como decía un poco Josep Joubert, tienden a lo mediocre, tienden a lo que está en medio. La gente que esté en los márgenes, en los bordes, quien sea más creativo, podrá combatirla, pero una gran mayoría de la población... Pero esto es, apoyo perfectamente lo que decía Joubert, ¿no? Pero esto es la campana de Gauss, es decir, nosotros todo va a estar en medio y tendremos una parte extrema y una parte totalmente extrema que lo apoyará. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos, eso es una proporción estadística muy fácil de obtener. ¿Cuántos van a luchar? Pues volvemos a lo mismo de siempre. ¿Quedará la resistencia? Pues espero que quede. Los que nos hayan escuchado, pues a ver, ojo, a ver si se piensan que nosotros somos guerrilleros, que nos ponemos la máscara ahora en cuanto acabemos, las gafas de sol y la capucha, nos pedimos unas pizzas, unas cervezas y empezamos la guerrilla del mundo entero. No, para nada. Creo que con el pensamiento crítico y el conocimiento es la lucha. Y esto es un poquito lo que me gustaría también dejar un poco como resumen de la entrevista, ¿no? Ya que no ha sido... Buenísimo. Podemos hablar de poco hacking y más saber cómo somos, más saber cómo pensamos. Muy bueno, pues un poco hasta aquí. Este sería un poco el resumen. Ya habéis visto el gran Sauron. Podríamos hablar miles de cosas, podríamos hablar de hacking muy técnico, de muchas cosas, pero espero que os haya gustado. Y a ti, Sauron, si quieres decir algo, una despedida de cualquier tipo, pues aquí tienes tu cámara. Pues que espero que el programa tenga un largo recorrido, tenga muchísimo éxito como el que está teniendo. Gracias. Y yo te pondré en contacto también pues con algunos de los que hemos hablado para que se le vaya dando vidilla y vayamos dejando un poquito el rebaño. Que ser la oveja negra de un rebaño pues significa ser simplemente un poco distinta. Bueno, y un poco a nuestra audiencia, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.